Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. 182, Modo Sabio. Capítulo 36, Modo Sabio. A primera hora de la mañana siguiente, en la zona de entrenamiento noroeste de la aldea de Konoha, concretamente en el campo de entrenamiento número 6. Un joven de cabello plateado y semblante tranquilo y sereno caminaba con paso firme. Era nada menos que Atake Kij. Justo detrás de él le seguía un joven rubio, algo más bajo, con pasos algo inseguros. Ese chico rubio era Namikaze Minato. Minato se sentía desconcertado desde que Kij apareció de la nada al amanecer, sin apenas explicarle nada antes de arrastrarlo hasta allí. Y ahora, de pie en medio del campo de entrenamiento vacío, su confusión no hacía más que aumentar. Kij, ¿qué está pasando?, preguntó finalmente Minato, mirando la espalda de su amigo mientras se detenían. Kij se giró con una leve sonrisa. Nada malo, de hecho, son buenas noticias. No se anduvo con rodeos y fue directo al grano. Jiraiya, Sensei ha regresado al pueblo. Me pidió que te trajera. Debería llegar en cualquier momento. Kij le dio una palmadita en el hombro a Minato y sonrió. Por cierto, hoy que tú y Kusina son novios oficialmente. Jaja, felicidades, Minato. Al oír eso, las mejillas de Minato se sonrojaron. Se frotó la nuca con torpeza, esbozando una sonrisa avergonzada. Debería felicitarte a ti. Te ascendieron a Jin antes que a mí, respondió Minato con una risita, medio en tono de broma. Kij negó con la cabeza lentamente. No tienes que preocuparte por eso, Minato. Conozco tus habilidades mejor que nadie. Eres tan capaz como cualquier Chunin de la aldea. La única razón por la que aún no te han ascendido es porque el tercer Hokage no ha encontrado el momento oportuno. Hizo una pausa y luego añadió, pero por lo que he oído, los ancianos planean reconocer tus años de dedicación a la aldea. Están pensando en darte acceso a una de las técnicas del pergamino de los sellos. Sus penetrantes ojos azules, entretejidos con destellos de relámpago, albergaban una mirada profunda y significativa. El pergamino de los sellos. Eso no es algo que cualquiera pueda leer, Minato. No desaproveches la oportunidad. Una de las técnicas almacenadas en ese pergamino, la técnica del dios del trueno volador, un ninjutsu espacio, temporal de rango S, se convertiría algún día en la clave que impulsó a Namikaze Minato, un genio nacido civil, a la cima del mundo shinobi como el cuarto Hokage. Este fue el comienzo de la leyenda conocida en todo el mundo como el relámpago amarillo de Konoha. Minato, cambiaré tu destino, incluido el de Kusina, y el de Naruto. Al oír esa noticia, Minato asintió en silencio, con una leve sonrisa en los labios. A decir verdad, el tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, ya había mencionado algo al respecto de pasada, quizás para disipar sus dudas. Después de todo, él y Kij habían sido compañeros de equipo durante mucho tiempo y habían completado casi la misma cantidad de misiones juntos. Entonces, ¿por qué Kij ya era Chunin, mientras que él todavía era Chunin? Pero a Minato nunca le habían importado mucho los títulos. Ya fuera Chunin o Chunin, lo daría todo por la aldea de la misma manera. Aún así, la oportunidad de estudiar una técnica del pergamino de los sellos era innegablemente emocionante. Como persona de origen civil, Minato no poseía ningún jutsu exclusivo de su clan, como los de las familias más importantes. Los Nara tenían sus técnicas de sombras, los Yamanaka tenían artes mentales, los Akimichi tenían sus secretos de expansión corporal. Y su propio compañero de equipo, Atake Kij, provenía del renombrado clan Atake. El estilo de espada de los Atake no era algo que cualquiera pudiera aprender. El nombre del colmillo blanco de Konoha ya había resonado en todo el mundo shinobi. Si bien la reputación del colmillo blanco no se debía únicamente a sus técnicas de espada, no cabía duda de que su singular jutsu desempeñó un papel importante. En el mundo shinobi, el poder no dependía solo del talento o el esfuerzo, sino también de si se había heredado o no una técnica distintiva. Por eso, elegir el jutsu adecuado del pergamino de los sellos era una decisión que no debía tomarse a la ligera. Minato, un ninja nacido civil, se sentía inseguro, pero, por suerte, tenía un amigo de confianza de un clan noble al que pedir consejo. Se volvió hacia Kij con expresión seria. Kij, ¿qué tipo de jutsu crees que debería elegir? Sin dudarlo, Kij respondió con firmeza, la técnica del dios del trueno volador. Minato parpadeó, algo sorprendido. Kij continuó. Es un ninjutsu espacio, temporal creado por Lord Tobirama,
el segundo Hokage. Es increíblemente difícil de dominar, pero su poder y potencial son fenomenales. Minato, creo que puedes con ello. Si confías en mí, elige ese jutsu, no te arrepentirás. Minato asintió lentamente. En sus ojos se vislumbraba determinación. Si fue Kid quien lo dijo, entonces eso le bastó. Él, Namikaze Minato, siempre confiaría en Ataque Kid. Mientras los dos seguían hablando, se oyeron pasos lentos que se acercaban, acompañados de un largo bostezo. Un hombre de pelo blanco y revuelto, que desprendía un fuerte olor a sake, apareció arrastrando los pies. Bostezo. Minato, ha pasado mucho tiempo. Llegaron demasiado temprano, refunfuñó Jiraiya, bostezando de nuevo. El olor a alcohol prácticamente lo seguía como una nube. El agudo sentido del olfato de Kid se contrajo con incomodidad. Con un movimiento rápido de sus dedos, formó un sello con la mano. Una ráfaga de viento surgió a sus espaldas, impactando instantáneamente contra el cuerpo de Jiraiya. La ráfaga casi le torció la cara a Jiraiya. Tropezó, con los ojos muy abiertos. Comillas que, oye, ¿qué demonios, Kid? Solo llegué un poco tarde. ¿Por qué me golpeaste con un elemento viento? Kid dejó escapar un suspiro de impotencia. Déjame adivinar. Estuviste bebiendo con Tsunade otra vez anoche, ¿verdad? Jiraiya, sensei, ¿de verdad cree que jugar a los dados y emborracharse con Tsunade la conquistará? Conquistar a esa mujer no es tan fácil. Entonces, ¿cómo hago? Espera, eso no es importante ahora mismo. Jiraiya negó rápidamente con la cabeza. Comillas, cambiemos de tema. Estoy aquí para enseñarles algo asombroso. Infló el pecho con orgullo. Comillas, una técnica súper avanzada que solo yo, Jiraiya, el legendario Sannin, puedo enseñar. Jajajaja. Al ver a su maestro comportarse como un payaso, Kid solo pudo negar con la cabeza con cansancio. A este paso, incluso con Kato Dan fuera de escena, ¿acaso este tipo tenía alguna posibilidad con Tsunade? Comillas, voy a enseñarte algo llamado modo sabio. Pero primero, Kid, Minato, ¿sabéis cómo se forma el chakra en el cuerpo? Sin esperar respuesta, Jiraiya continuó, probablemente les enseñaron en la academia que el chakra se crea mezclando energía espiritual y física. Pero hay algo que la mayoría de la gente desconoce, además de esas dos, existe una tercera energía, se llama energía natural. Normalmente, un chakra está compuesto en un 99% de energía interna, tu cuerpo y espíritu, y solo en un 1% de energía natural, pero sin ese 1%, tu chakra no será estable. La energía natural proviene del exterior del cuerpo. Existe en todas partes del mundo shinobi. No se puede ver ni sentir normalmente. Su concentración varía según la ubicación. Por eso la mayoría de los shinobi no pueden detectarlo. Y la clave del entrenamiento en modo sabio es equilibrar las tres energías en una proporción perfecta de 1, 1, 1. Comillas, eso crea un nuevo tipo de chakra, el chakra senjutsu. Pero aquí está el problema, entrenar en modo sabio es extremadamente peligroso. Si no logras equilibrar las energías, la energía natural se apoderará de tu cuerpo. Si tu voluntad y tu cuerpo no son lo suficientemente fuertes, te convertirás en piedra. Kid, Minato, ¿aún quieres continuar? Si es así, te llevaré a un lugar muy especial. Jiraiya los miró con seriedad. Si alguno de ellos dudaba, no les permitiría continuar. Entrenar en modo sabio no era para los débiles de corazón. Si no estabas dispuesto a arriesgar tu vida, ni siquiera deberías intentarlo. Pero ni Kid ni Minato se inmutaron. Ambos asintieron con firmeza, con los ojos llenos de determinación. Jiraiya no dijo nada más. Se mordió el pulgar, sacándose sangre para preparar la técnica de invocación. Una densa humareda estalló a su alrededor, y al instante siguiente, un enorme sapo rojo, con una pipa en la boca y una gigantesca espada al costado, se cernió sobre el campo de entrenamiento. Jiraiya señaló, tranquilos, este es mi compañero, Gamabunta. Proviene de una de las tres grandes tierras santas, el monte Miboku, hacia allí nos dirigimos. Como ya dije, los niveles de energía natural varían según la región. En el monte Miboku, es muy densa. Podrás absorberla y entrenar para dominar el chakra senjutsu que usan los sapos. Mientras Gamabunta se yergue imponente ante ellos, Kid sonrió levemente. Monte Miboku, No pudo evitar preguntarse, ¿sería capaz el gran sabio sapo de leer su poder? Este sería su primer encuentro con uno de los seres más antiguos y misteriosos de este mundo. El gran sabio sapo, cuyo verdadero nombre era Gamamaru, era una criatura sabia y ancestral que había vivido durante más de 1000 años, desde la época en que Kaguya Tsutsuki aún caminaba sobre la tierra.
Como fundador del monte Miboku, residía en un templo oculto en lo profundo de la tierra sagrada de los sapos. Venerado por todos los habitantes, ostentaba el título de Gran Sabio Sapo, símbolo de su sabiduría y poder sin igual. Según la historia shinobi, no solo poseía una clarividencia asombrosa, sino que también dominaba el senjutsu, manejando un poder que, según se dice, rivalizaba incluso con el del mismísimo sabio de los 6 caminos. En su juventud, luchó junto a Tsutsuki Agoromo, el primer humano en ostentar ese título. Durante la monumental batalla para sellar a Kaguya, unió fuerzas con Agoromo y Amura, ayudándolos en su larga guerra que culminó con su encarcelamiento en la luna. Desde entonces, durante miles de años, Gamamaru mantuvo una actitud amistosa hacia los humanos que buscaban entrenamiento en el monte Miboku. Había enviado a sus discípulos de confianza, Fukasaku y Shima, a evaluar a los candidatos dignos, y guió a aquellos que superaron sus pruebas, enseñándoles a dominar el modo sabio. Además, aquellos considerados dignos podían establecer contratos de invocación con los habitantes del monte Miboku, mediante el jutsu de invocación, contrato del sapo. Por supuesto, aprender a usar el modo sabio conllevaba riesgos. El fracaso significaba convertirse en piedra, y no en cualquier piedra, sino en una con forma de rana, un efecto secundario de no lograr que el cuerpo humano se adaptara a la energía natural pura. Incluso aquellos que lo lograron a menudo mostraron rasgos físicos de transformación, cambios en el tono de la piel, los ojos o la estructura corporal, imitando a los sapos. Cuanto menos control tuvieras, más drásticos serían los cambios. Al fin y al cabo, este poder no estaba destinado a los humanos, originalmente fue diseñado exclusivamente para sapos. Por lo tanto, utilizar un cuerpo humano para blandirlo era, en esencia, un acto antinatural. Pero, ¿qué otra opción les quedaba? Kij, Minato, no os resistáis, dijo Jiraiya con calma. Nos dirigimos al monte Miboku. En cuanto terminó de hablar, hizo una señal al gigante rojo que estaba detrás de él. Gamabunta extendió su larga lengua, envolviéndola instantáneamente alrededor de los tres, Jiraiya, Ataque Kij y Namikaze Minato. Al instante siguiente, el enorme cuerpo del sapo comenzó a desvanecerse. Y así, sin más, desaparecieron de la superficie de Konoha, como si hubieran sido engullidos por el aire mismo. La teletransportación al monte Miboku había comenzado. Abre interrogación. 183, el huésped de honor del monte Miboku. Capítulo 37, el huésped de honor del monte Miboku. En lo profundo de un antiguo templo oculto en el corazón del monte Miboku, un viejo sapo grande y arrugado abrió lentamente los ojos. Sus pesados párpados se entreabrieron para revelar una mirada marcada por el tiempo, pero llena de una familiar sensación de asombro. Gamamaru, conocido en todo el mundo shinobi como el gran sabio sapo, había despertado una vez más de su largo letargo. ¿Cómo así que el futuro realmente va a cambiar tan drásticamente? Cabello blanco, relámpagos en sus ojos, y esa extraña marca en su frente, una presencia tan abrumadora que no pertenece a este mundo. Ataque Kij, ¿qué eres? Su voz, antigua y grave, temblaba con solemnidad. Comillas, ¿llevarás este mundo a la ruina, o lo guiarás hacia un nuevo comienzo? Tras un momento de silenciosa contemplación, el gran sabio sapo abrió los ojos una vez más y gritó. Fukasaku, el pequeño Jiraiya llegará pronto. Esta vez no viene solo, lo acompañan otros dos. Entre ellos hay un chico de cabello blanco y ojos azules penetrantes. Trátalo con el máximo respeto. Asegúrate de que el monte Miboku no se deshonre ante su huésped más distinguido. Desde la distancia, el viejo sapo sabio Fukasaku se despertó de su siesta. Aunque aún estaba medio dormido, en el instante en que registró la voz que resonaba en su mente, se incorporó sobresaltado. Parpadeó rápidamente para aclarar sus pensamientos y luego despertó a su esposa dormida, Shima. Comillas, oye, Shima, despierta, mujer, tenemos invitados importantes. Y así, los dos sapos sabios se precipitaron hacia la entrada del monte Miboku. Al mismo tiempo, dentro del vientre de Gamabunta, Ataque Kij sintió que algo se movía. Lo sintió, en el instante en que su entorno cambió, se vio envuelto en un flujo denso, casi viscoso, de energía natural. Era algo completamente distinto a todo lo que había experimentado en el mundo shinobi. Era como si flotaran en un vasto océano de fuerza vital. No cabía duda, habían llegado a uno de los tres grandes reinos de los sabios, el monte Miboku. Un instante después, Gamabunta abrió sus enormes fauces y los soltó a los tres con un gruñido sordo y retumbante. Comillas, gracias por el viaje, Gamabunta.
Jiraiya hizo una rápida reverencia al gran sapo rojo al aterrizar. Aún sujetando su pipa con una garra, Gamabunta dejó escapar una espesa bocanada de humo antes de responder. No le des tanta importancia, Jiraiya, pero si no se trata de una emergencia de guerra, intenta no invocarme la próxima vez, ¿de acuerdo? Jiraiya rió nerviosamente. Sí, sí, lo tendré en cuenta. La verdad es que solo quería parecer guay delante de sus alumnos. Invocar a Gamabunta tenía más estilo que llamar a un sapo más pequeño, aunque no iba a admitirlo en voz alta. Mientras él estaba ocupado inventando excusas en su cabeza, llegaron dos sapos más pequeños, Fukasaku y Shima, los dos grandes sapos sabios. Bienvenido, distinguido huésped del monte Miboku, dijo Fukasaku, haciendo una profunda reverencia. En nombre del gran sabio sapo, les ofrecemos nuestros más cordiales saludos, añadió Shima, haciendo también una reverencia. Ambos se encontraban frente a Take Kij, no frente a Jiraiya, y sus voces estaban llenas de reverencia. Kij parpadeó sorprendido, luego, con calma, asintió en respuesta. Entonces, ¿el gran sabio sapo había visto su llegada en una visión? ¿Eso significaba que la cronología ya estaba divergiendo? Se preguntó, en silencio, hasta qué punto su presencia se extendería por este mundo. Sin alterar su tono sereno, Kij devolvió la reverencia levemente. Me gustaría conocer al gran sabio sapo. Tengo algunas preguntas que necesito que me respondan. Por supuesto, dijo Fukasaku con voz sincera. El gran sabio sapo te ha estado esperando. Minato, que permanecía en silencio al lado de Kij, miraba alternativamente a los sapos y a su amigo, claramente absorto en sus pensamientos. Jiraiya, sin embargo, no estaba tan callado, de hecho, parecía estar al borde de un colapso. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Acaso estos dos viejos olvidaron quién era? Él era Jiraiya el Valiente, uno de los legendarios Sannin. Se había entrenado con el mismísimo tercer Hokage. Sí, tanto él como Kij tenían el pelo blanco, pero en serio lo estaban confundiendo con otra persona. Estas dos viejas ranas deben estar perdiendo la cabeza. Mientras Jiraiya maldecía en silencio a los sabios en su mente, Fukasaku se giró repentinamente hacia el Minato. Jiraiya, chico rubio, ustedes dos también vendrán. El gran sabio sapo también quiere verlos. Antes de que Jiraiya pudiera responder, los dos sapos ya se habían dado la vuelta y habían saltado, indicándole a Kij que los siguiera. Jiraiya se quedó allí parado, con la boca abierta. ¿Qué demonios? Ni siquiera cuando llegó aquí por primera vez lo trataron así. Pero ahora, su alumno, que ni siquiera había estado antes en el monte Miboku, ya estaba siendo aclamado como una especie de elegido. ¿Quién era exactamente Atake Kij? Solo después de haber caminado una buena distancia, y de que Minato lo llamara cortésmente desde más adelante, Jiraiya finalmente salió de su ensimismamiento y los persiguió, murmurando para sí mismo durante todo el camino. Gamabunta, que seguía de pie detrás, se rascó la cabeza confundido. Comillas, ahora lo entiendo, gritó Jiraiya de repente desde detrás del grupo. Kij, él debe ser el niño de la profecía. Esa era la única explicación. No había otra razón por la que el gran sabio sapo considerara a alguien tan importante, a menos que fuera la persona destinada a cambiar el mundo. Sus pensamientos volvieron a la antigua profecía que le habían contado una vez. Un alumno de Jiraiya algún día traería una gran paz, o una destrucción inimaginable. Y en la visión, el gran sabio sapo había descrito al niño con una sola imagen vívida. Un joven de ojos azules que ríe mientras pronuncia los nombres de las 9 bestias con cola. Jiraiya nunca entendió del todo la parte de la risa, ni la parte sobre las bestias con cola. Pero lo de los ojos azules, sí, eso sí lo recordaba. En una ocasión pensó que se refería a Nagato, debido al brillo inquietante del Rinnegan. Pero tal vez se equivocó. Después de todo, los ojos de Kij eran azules, más o menos. Más que eso, su presencia, su aura. ¿Podría ser el de verdad? ¿Se había equivocado todo este tiempo? De vuelta en Amegakure, Jiraiya estaba convencido de que Nagato era la indicada. Pero ahora ya no estaba tan seguro. La duda comenzó a florecer en su pecho, lenta y sigilosamente, a medida que la verdad a la que se había aferrado durante años comenzaba a tambalearse. Abre interrogación. 184, el regalo del gran sabio sapo. Capítulo 38, el regalo del gran sabio sapo. Atake Kij no le dijo nada a Jiraiya, quien seguía absorto en sus pensamientos. Simplemente bajó la mirada y siguió en silencio a los dos sabios sapos que los guiaban.
Aproximadamente 10 minutos después, Fukasaku y Shima condujeron al grupo a un antiguo templo enclavado en la parte más profunda del monte Miboku. Kij podía sentirlo, la densidad y pureza de la energía natural que impregnaba el lugar, espesa como la niebla y vibrante de vida, y más allá, dentro del templo, percibió una presencia abrumadora oculta en el cuerpo de un sapo gigante y anciano. En silencio, Kij activó su habilidad de simulación infinita, y su mente analizó el inmenso potencial de batalla del ser que se encontraba en su interior con alarmante velocidad y precisión mientras seguía a los sabios ancianos hacia la cámara del gran sabio sapo. Una voz profunda y ancestral resonó de repente en su interior. Joven, ¿de dónde vienes exactamente? ¿Podría ser que tú también seas de otro mundo, igual que los Tsutsuki? Una manifestación espiritual del gran sabio sapo emergió lentamente en la mente de Kij, un viejo sapo curtido por el tiempo, envuelto en sabiduría. Gran sabio sapo, ¿qué es lo que has visto del futuro? Preguntó Kij con calma, mientras su espíritu consciente se adelantaba para encontrarse con la mirada del sabio. El viejo sapo guardó silencio por un momento, luego negó lentamente con la cabeza y respondió. El futuro ha cambiado. Aquellos que debieron haber muerto ahora recorren nuevos caminos, todo gracias a tu llegada. Pero si estos cambios traerán salvación o destrucción, ni siquiera yo puedo asegurarlo. El destino ya ha cambiado, y un final diferente es ahora inevitable. Nadie puede detener lo que se avecina. Nuestra única esperanza podría estar en ti. Dime, Ataque Kij, ¿se puede confiar en ti, o eres solo otra anomalía extraña enviada desde más allá de este mundo? La mirada del sapo se suavizó ligeramente. Por lo que he observado en tus acciones durante la última década, quizás seas alguien a quien pueda confiar este mundo. Así que te pido esto, por favor, prométemelo, detén a los Tsutsuki. No permitas que este planeta caiga en sus manos. En el instante en que el gran sabio sapo terminó de hablar, su forma espiritual se disolvió lentamente en una radiante luz dorada y desapareció de la conciencia de Kij. Y con ello, una avalancha de recuerdos extraños inundó la mente de Kij, recuerdos que no le pertenecían. Eran los recuerdos del gran sabio sapo, vastos y antiguos. Contenían todo, desde su propio nacimiento, su descubrimiento de la energía natural, la creación de las artes sabias, su encuentro con el sabio de los 6 caminos, Tsutsuki Amura, e incluso su legendaria batalla con la mismísima Tsutsuki Kaguya. Tanto conocimiento, y Kij lo asimiló todo con una precisión mental entrenada, cerrando los ojos mentalmente para procesarlo todo a una velocidad increíble. Por suerte, la capacidad mental de Kij hacía tiempo que había superado la de los humanos normales. Incluso estando completamente inmerso en el torrente de recuerdos heredados, podía desenvolverse en el mundo real sin flaquear. En ese momento, Fukasaku y Shima, que seguían guiándolos hacia adelante, se detuvieron repentinamente. Ambos se volvieron hacia Jiraiya. Probablemente no podrás conocer al gran sabio sapo hoy, dijo Fukasaku con suavidad. Se acaba de quedar dormido. Pero antes, te dejó un mensaje, pequeño Jiraiya. Jiraiya no pareció sorprendido. Tras años de entrenamiento en el monte Miboku, se había acostumbrado a la costumbre del gran sabio sapo de quedarse dormido en medio de una conversación. Esto no era nada nuevo. ¿Qué me dijo? Preguntó, con la curiosidad a flor de piel. Fukasaku y Shima intercambiaron miradas y luego recitaron el mensaje juntos. Pequeño Jiraiya, tu misión ha concluido, lo has hecho bien. De ahora en adelante, deja de buscar al niño de la profecía, vive tu vida sin remordimientos, y no permitas que el peso de tus decisiones te hunda. Jiraiya se quedó allí, paralizado. Kij miró hacia el templo, con un destello de diversión en los ojos, así que el viejo sapo realmente se había quedado dormido. Pero más allá de eso, Kij consideró que el gesto tenía un profundo significado. El gran sabio sapo no solo había pronunciado una profecía, sino que también le había brindado a Jiraiya la paz que necesitaba. Mientras Jiraiya permanecía en silencio, asimilando el mensaje, los dos sabios sapos se volvieron hacia Minato, quien había estado observando en silencio todo el tiempo como un espectador más en una obra de teatro. Tú, chico rubio, dijo Shima, ven con nosotros. El gran sabio sapo nos ha ordenado que te enseñemos personalmente las artes sabias del monte Miboku. Luego se volvieron hacia Kij una vez más y le hicieron una reverencia respetuosa. Al huésped más distinguido del monte Miboku, el gran sabio sapo ha emitido este decreto: tienes libertad para recorrer cualquier parte del monte Miboku. Este es nuestro contrato de invocación. Puedes invocar a cualquiera de los sapos cuando lo desees. Dicho esto, Fukasaku sacó un pequeño pergamino de la manga de su túnica y se lo entregó a Kij con ambas manos.
Kija sintió y aceptó el pergamino. Gracias. Cuando el gran sabio sapo despierte, por favor, dígale esto de mi parte. Haré todo lo que esté en mi mano para darle a este mundo un futuro mejor. Tras esas palabras, Kij le dirigió una breve mirada a Minato, luego se dio la vuelta y se alejó del templo sin mirar atrás. Su misión en el monte Miboku había concluido, o mejor dicho, el gran sabio sapo le había otorgado algo aún más valioso de lo que esperaba. Ahora, Kij solo necesitaba encontrar un lugar rico en energía natural donde pudiera sumergirse por completo en la investigación del modo sabio. Ya lo había decidido, al igual que el gran sabio sapo, crearía su propio modo sabio. Si ese viejo sapo pudo desarrollar semejante técnica de la nada, ¿por qué no podría él? Después de todo, ahora él portaba el legado del sabio. Se apoyaba en los hombros de un gigante, y con esa base sólida, Kij creía que podría alcanzar cotas aún mayores. Sí, él forjaría su propio modo sabio. Incluso ahora, una idea comenzaba a tomar forma en su mente. Si las técnicas de respiración permitieran a los usuarios absorber y hacer circular el aire por todo el cuerpo, entonces quizás ese principio podría adaptarse para absorber la energía natural. Y si el cuerpo pudiera entrenarse para absorber activamente la energía de la naturaleza a través de los poros de la piel, y no solo de forma pasiva mediante la quietud y la meditación, ¿acaso eso no mejoraría enormemente su eficiencia? Si lo lograra, ¿tendría a su disposición un suministro infinito de energía? ¿Sería capaz de reemplazar por completo su chakra con una forma más pura, el chakra sabio? Y si lo conseguía, ¿podría entonces ascender al estado más elevado posible del modo sabio, un verdadero cuerpo de sabio inmortal? Mejor aún, ¿podría esa energía natural refinada fusionarse con el Aki? Si el chakra dentro de su cuerpo se transformara por completo en chakra sabio, y lo combinara con su Aki incoloro, ¿podría crear un tipo de poder completamente nuevo? Estos pensamientos estallaron en su mente como un espectáculo de fuegos artificiales, una posibilidad brillante tras otra, cada una de ellas ampliando los límites de lo posible. Y Ataque Kij estaba listo para perseguirlos a todos. Abre interrogación. 185, el tajo volador del modo sabio. Capítulo 39, el tajo volador del modo sabio. En lo alto de un acantilado escarpado y escondido en el monte Miboku, un lugar desconocido para la mayoría, se encontraba Ataque Kij. Con un rápido movimiento de su espada ninja, abrió un agujero ancho y profundo en la superficie rocosa. El corte penetró más de 10 metros en la tierra, atravesando la piedra como si fuera papel. Este era el campo de entrenamiento que había elegido. Sin perder un instante más, Kij se dejó caer al cráter, cruzó las piernas y se sentó en perfecta quietud. Allí, al borde del mundo, calmó su cuerpo y serenó su mente. Entonces, liberó toda la extensión de su conciencia. Aprovechando el poder del infinito, extendió su mano, fusionándose con la densa y rica energía natural que saturaba toda la región del monte Miboku. ¿Qué es exactamente el modo sabio? El modo sabio es un estado especial en el que el usuario absorbe cantidades equilibradas de energía natural en su cuerpo, formando un nuevo tipo de poder, el chakra senjutsu, un nivel superior al chakra normal. En este modo, el usuario puede aprovechar la fuerza de la naturaleza misma, mejorando enormemente su fuerza, velocidad, resistencia y percepción. Incluso el taijutsu se vuelve más devastador, los golpes alcanzan mayor alcance y adquieren un poder destructivo superior. Las capacidades sensoriales se agudizan drásticamente. Pero, lo que es más importante, el chakra senjutsu posee una ventaja única, puede dañar a los Jinchuriki del 10 colas e incluso a seres modificados por el poder de Tsutsuki. En resumen, es una fuerza capaz de herir a los enemigos al mismo nivel que el sabio de los 6 caminos. La energía senjutsu rivaliza incluso con el poder de los 6 caminos. De hecho, durante la Gran Guerra del pasado, el mismísimo Gran Sabio Sapo desempeñó un papel fundamental en el sellado de Tsutsuki Kaguya, gracias al abrumador poder de su senjutsu. Una vez completada la fase inicial del entrenamiento en modo sabio, el cuerpo del usuario comienza a cambiar. Una de las características más distintivas es la aparición de un patrón de pigmentación oscura alrededor de los ojos, una especie de máscara facial que indica el éxito en el dominio del modo sabio. En la historia original, Naruto aprendió el modo sabio con la ayuda de un aceite especial de sapo exclusivo del monte Miboku. Este aceite aumentó su sensibilidad a la energía natural, permitiéndole percibirla y, finalmente, absorberla de forma natural. Una vez que su cuerpo se adaptó, ya no necesitó el aceite y pudo absorber la energía de la naturaleza por sí mismo.
A partir de ahí, quedó claro que la parte más difícil del modo sabio no era la absorción en sí misma. En primer lugar, se trataba de la capacidad de percibir la energía natural. Y ahí, era donde Attack Kid tenía una clara ventaja. Su percepción infinita le permitía sentirlo todo, sin importar en qué mundo se reencarnara, mientras tuviera tiempo, siempre alcanzaría la cima de ese mundo. Incluso siendo un recién nacido en brazos de su madre, desde el momento en que intentó manipular el chakra por primera vez, Kid ya había percibido la tenue presencia de la energía natural fluyendo junto a él. Pero en aquel entonces, su comprensión del modo sabio y la composición de los chakras era superficial. Ahora, tras recibir el paquete completo de experiencia del modo sabio del gran sabio Sapo, lo entendía todo. Pasaron 6 horas. En ese instante, torrentes invisibles de energía natural se precipitaron como una inundación, provenientes de cientos de metros a su alrededor. La energía se fusionó con el cuerpo de Kid, fluyendo sin cesar hacia las profundidades de su ser. Un resplandor dorado lo envolvió como una llama divina. La marca brillante en su frente irradiaba luz. Lo había logrado, Attack Kid había entrado oficialmente en la primera etapa del modo sabio y había alcanzado una forma temporal del cuerpo sabio. Al sentir la pureza del chakra Senjutsu fluyendo a través de él, reemplazando su chakra normal, Kija sintió con silenciosa satisfacción. Pero no le sorprendió su velocidad. Según los recuerdos del gran sabio Sapo, incluso Tsutsuki Agoromo, el sabio de los 6 caminos, tardó solo un día en completar su entrenamiento. Para Kij, alguien armado con un truco multiversal y un paquete de memoria directa del mismísimo gran sabio Sapo, terminar la primera fase en 6 horas no solo fue rápido, sino que era lo esperado. Sin embargo, esto era solo el principio. Este era el monte Miboku, uno de los 3 grandes lugares sagrados del mundo ninja. Aquí, la energía natural era cientos de veces más densa que en cualquier otro lugar. Claro, Kij podía absorberlo rápidamente gracias a su increíble capacidad mental, un cuerpo perfeccionado por años de entrenamiento en Aki y su impecable percepción del infinito. Pero todo eso dependía de estar aquí, en esta tierra sagrada. ¿Y qué pasó cuando se fue? En el mundo real, la energía natural era escasa. Incluso con sus habilidades, mantener el modo sabio durante largos periodos, o alcanzar un cuerpo sabio completo, sería difícil. Por eso nadie, ni Hashirama, ni Jiraiya, ni siquiera el futuro Naruto, había logrado alcanzar el modo sabio de forma permanente fuera de las tierras sagradas. Sus mentes y cuerpos no pudieron mantener esa forma el tiempo suficiente. Pero Kij. Su energía mental y su fuerza física ya habían trascendido los límites humanos. Se sentían infinitas. Si quería que el modo sabio fuera permanente más allá del monte Miboku, solo había una manera: aumentar la eficiencia de la absorción de energía natural. Lo cual le hizo retomar su idea anterior, modificar sus técnicas de respiración. Y si pudiera mejorarlos para que extrajeran activamente la energía natural del aire, como los pulmones inhalan oxígeno. Kij ya estaba elaborando un plan para la versión 4.0 de su estilo de respiración, personalizado para funcionar como un recolector de energía viviente. Llevaría tiempo. Perfeccionar una técnica así no podría hacerse de la noche a la mañana. Pero por ahora, las siguientes etapas de su entrenamiento podrían llevarse a cabo en otro lugar. Mientras reflexionaba sobre su técnica, le vino a la mente un pensamiento, algo que llevaba mucho tiempo enterrado en su memoria. En su vida pasada, en cierta civilización oriental antigua, existía un concepto, Jing, Ki y Sen, esencia, energía y espíritu. Jing era la esencia del cuerpo. El Ki era la energía de la naturaleza. Sen era la fuerza espiritual que gobernaba a ambos. ¿Y no era eso exactamente lo que representaba el modo sabio? Si uno pudiera unificar las tres, ¿no se convertiría en un verdadero sabio? ¿Fue pura coincidencia o algo más? Kij sonrió levemente y negó con la cabeza. Quizás solo era un viejo eco filosófico. No le dio más importancia. Se levantó de donde estaba sentado y saltó del agujero con facilidad. Metió la mano en su bolsa de equipo y sacó el pergamino del contrato de invocación que Fukasaku le había dado. Sin formar ningún sello con las manos, dejó que un hilo de su energía espiritual fluyera hacia él. Al instante, pudo sentirlos. La presencia de cada sapo en el pergamino invadió su mente, cada nombre, cada firma, incluso el mismísimo gran sabio sapo. Ahora todos estaban conectados con él. Eso significaba que, si fuera necesario, Attack Kid podría invocar al mismísimo gran sabio sapo al mundo ninja. Pero el chakra necesario para realizar tal invocación era colosal,
casi inimaginable. Y no se trataba de chakra cualquiera, tenía que ser chakra senjutsu. Incluso los Jinchuriki, a pesar de sus enormes reservas, podrían no cumplir con los requisitos, a menos que ya estuvieran en modo sabio. Pero incluso en ese caso, el simple acto de invocar podría agotarlos por completo. ¿De qué serviría invocar a un poderoso aliado si después quedaras incapacitado para luchar? Para la mayoría de los enemigos, invocar al gran sabio sapo sería excesivo. Incluso contra alguien como Madara Uchiha en su forma de los 6 caminos, Kid confiaba en que su propio chakra senjutsu sería más que suficiente para terminar la batalla sin necesidad de ayuda. A menos que termine enfrentándome al clan Tsutsuki. Bueno, esa vieja rana no era nada tacaña, murmuró Kid con una sonrisa burlona, claramente divertido. Sin pensarlo demasiado, Kid seleccionó uno de los sapos del pergamino, uno particularmente grande cuyo aspecto le llamó la atención. Mientras el chakra senjutsu fluía desde su cuerpo hacia el contrato, un suave chasquido resonó en el aire. Una bocanada de humo blanco estalló. Y ante él se alzaba un sapo enorme, de color verde turquesa, con 2 espadas sujetas a su lomo y un grueso cinturón amarillo que le ceñía orgullosamente la cintura. Era casi del mismo tamaño que Gamabunta. Un respetuoso saludo al distinguido visitante del monte Miboku. ¿Hay algo en lo que Gamairo pueda ayudarle, señor?, dijo el sapo que empuñaba 2 armas, haciendo una reverencia cortés. Kid sonrió levemente. Saludos, Gamairo. Me gustaría abandonar el monte Miboku. ¿Podrías acompañarme de vuelta al mundo ninja, preferiblemente directo a Konoha? Gamairo hizo una pausa, visiblemente indeciso. Mis disculpas, venerable. Eso, no puedo hacerlo. Sin embargo, dado que usted posee el contrato especial de invocación del monte Miboku, es libre de entrar y salir de este lugar cuando lo desee. Ah, ¿sí? Kid arqueó una ceja. Entonces, ¿cómo funciona? Mientras preguntaba, su precognición, potenciada por el infinito, ya había simulado el método en su mente. Aún así, esperó pacientemente, permitiendo que Gamairo le explicara todo paso a paso antes de asentir finalmente en señal de comprensión. Gracias, Gamairo. Su mirada se dirigió entonces a las grandes espadas que lucía el sapo en su lomo. Tú también eres espadachín, quizás el destino nos unió. Creo que te voy a molestar bastante de ahora en adelante. Como muestra de buena voluntad, ¿qué te parece si te enseño una técnica hoy? ¿Te interesa? Comillas HM. Gamairo ladeó ligeramente la cabeza, sus ojos se desviaron hacia la corta hoja que colgaba al costado de Kid. En realidad, no pudo evitar pensar, esa cosita tan pequeña ni siquiera me serviría como palillo de dientes, y mucho menos como un arma de verdad. Ni siquiera me rascaría la picazón. Pero la persona que ofreció el servicio fue invitada directamente por el gran sabio sapo. Rechazarlo rotundamente habría sido de mala educación. Con cierta reticencia, Gamairo asintió y aceptó. Ese asentimiento fue la mayor concesión que un sapo tan sencillo como él podía hacer. En el fondo, quería protestar, comillas, las espadas y las técnicas no son solo para lucir bien. Y sin embargo, algún día, Gamairo estaría muy agradecido de haber aceptado esa oferta. Kid, por supuesto, leía sus pensamientos con facilidad, pero no le importaba. Después de todo, la técnica que estaba a punto de enseñar no era tan descabellada. Simplemente, un poco demasiado potente. En realidad, solo un poco. Comenzó a canalizar el desbordante chakra senjutsu a través de todo su cuerpo. Técnicamente hablando, el chakra por sí solo podría impulsar un corte volador, al igual que el Aki en otros mundos, pero para ejecutar correctamente tal técnica se requiere más que energía. Requería una destreza con la espada del más alto nivel, habilidades perfeccionadas a través de innumerables batallas y un entrenamiento implacable. Hoy, Ataque Kid demostraría lo que significa blandir la espada como un verdadero maestro espadachín. Y tenía curiosidad. ¿Cuánto podría aprender Gamairo? Se convertiría este sapo que empuña 2 espadas en el primero de la historia en entrar en el reino del gran maestro de la espada. Sin apenas respirar, Kid terminó de reunir energía. Erguido sobre el acantilado, alzó su espada. Lo balanceó con indiferencia, hacia una cordillera que se veía a lo lejos, a casi 3 kilómetros de distancia. La montaña en sí se elevaba a casi 1000 metros de altura. En ese preciso instante. En otro lugar, en las tranquilas profundidades del monte Miboku, el gran sabio sapo, que acababa de quedarse dormido, abrió de repente sus antiguos ojos de par en par. Los ojos que habían presenciado el auge y la caída de las épocas ahora estaban llenos de puro asombro. Un débil zumbido cortó el aire.
Un arco de fuerza casi invisible surgió de la espada corta de Kij, cortando la atmósfera en una línea perfecta. El corte crecía a medida que avanzaba. De apenas unos pocos metros de longitud, se expandió hasta convertirse en un colosal Flying Slash, que se extendía a lo largo de cientos de metros. Se lanzó hacia la montaña distante como una espada arrojada por los propios cielos. Desde la perspectiva de Gamairo, el tajo se transformó en una ola de espada que se extendía casi 1 kilómetro de altura. Parecía surgir de la tierra y partir el cielo. Una huelga, digna de un dios. ¡Bum! ¡Boom! ¡Boom! Las explosiones resonaron en toda la región. El monstruoso corte atravesó la montaña limpiamente, desde su base sur hasta el lado norte. Partió por la mitad la enorme formación rocosa. Luego, la ola de la cuchilla se deslizó a baja altura sobre la tierra durante decenas de metros antes de desvanecerse en el viento, como si nunca hubiera existido. Pero la profunda y ancha cicatriz tallada en el corazón de la montaña permanecía. De no ser por eso, Gamairo podría haber pensado que todo era solo una alucinación. Kij envainó con calma su espada ninja y se giró para mirar hacia el templo lejano donde residía el gran sabio sapo. Le dedicó a Gamairo un leve gesto de asentimiento. La orografía de esa montaña no era la ideal. Abrí un sendero que la atraviesa, ahora le será más fácil viajar. No hace falta escalar ni dar un rodeo. Ah, y no te preocupes por los demás sapos que viven en esa montaña. Ajusté la trayectoria para que no tocara a ninguno. Pero Gamairo no podía hablar. Su cerebro había dejado de funcionar. Ese tipo de técnica con la espada. Él, aprenderla. ¿Qué clase de rana se creía que era? Y sin embargo, si un tajo de espada pudiera ser tan poderoso. Los ojos de Gamairo brillaron con una nueva luz, chispas doradas se encendieron en ambas pupilas. Una sonrisa tímida se dibujó en su rostro mientras miraba a Kij, con los ojos rebosantes de admiración. Esa técnica era lo que más deseaba aprender. Abre interrogación. 186. ¿Convertirse en el profesor de Obito? Capítulo 40. ¿Convertirme en el profesor de Obito? Ataque. Kij no pudo evitar reírse para sus adentros al verse observado con ojos brillantes por un sapo gigante. El entusiasmo de Gamairo era difícil de ignorar. Finalmente, cedió y continuó con sus instrucciones. No solo explicó los rangos de un gran espadachín y cómo alcanzar ese título, sino que también compartió los principios fundamentales que hay detrás del uso del chakra interno para realizar cortes voladores. Una vez terminada la lección, Kij no se quedó mucho tiempo en el monte Miboku. Con un flujo controlado de chakras en Jutsu, dirigió la energía hacia el pergamino de invocación que sostenía en la mano. Un suave chasquido resonó mientras una nube de humo blanco lo envolvía, y en un abrir y cerrar de ojos, Ataque Kij regresó al mundo shinobi, justo en el corazón de Konohagakure. De vuelta en el pueblo, seguía manteniendo su modo sabio. La energía natural en el aire era débil, pero suficiente para que pudiera hacer un cálculo aproximado. Con su eficiencia de absorción actual, siempre y cuando no participara en batallas ni gastara chakra de forma imprudente, su modo sabio completamente activo podría durar 7 días completos. 7 días fue una hazaña impresionante, según los estándares shinobi. Pero para Kij, no fue suficiente. Su objetivo ideal era alcanzar el punto en el que su tasa natural de absorción de energía pudiera compensar por completo el consumo de chakra del modo sabio. Solo entonces podría declarar que su entrenamiento para lograr el cuerpo sabio había comenzado de verdad. Y cuanto mayor sea la eficiencia, mejor será el resultado. En su opinión, el cuerpo sabio perfecto sería aquel en el que su Aki incoloro se fusionara a la perfección con la energía Senjutsu, logrando así el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Desafortunadamente, aún no había llegado a ese nivel. Si bien la calidad de su energía Senjutsu rivalizaba con poderes de alto nivel como el Aki, la cantidad aún era insuficiente. Si su Aki incoloro era un río inmenso, su energía Senjutsu no era más que un pequeño riachuelo. El camino para fusionar ambos sería largo. Aún así, Kij no tenía prisa. Contaba con las capacidades de simulación de Infinity. Era solo cuestión de tiempo. Además, no era como si fuera a encontrarse con el clan Tsutsuki en un futuro próximo, ¿verdad? Pasó 1 año y medio. Ahora, con 17 años y medio, Ataque Kij finalmente había recuperado su máximo poder de su vida anterior en el mundo de One Piece. Incluso su técnica de respiración natural de cuarta generación había alcanzado nuevas cotas, y confiaba en que en 1 o 2 años más llegaría a la cima. Mientras tanto,
En el mundo shinobi, su estatus oficial dentro de Konoha también había aumentado. En los últimos 2 años y medio, Kij había completado varias misiones de alto nivel, rango S, aunque de forma esporádica. Recientemente, el anciano tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, lo había ascendido finalmente a Chunin de élite. No solo eso, sino que a Kij también se le había encomendado ahora el liderazgo de varios escuadrones Anbu. En otro lugar, su joven sobrino Ataque Kakashi, que ahora tiene casi 8 años, acababa de conmocionar a la aldea al batir el récord de graduación más temprana de la academia. Había sido ascendido a Chunin antes incluso de cumplir los 8 años. En comparación con la cronología original de Naruto, el crecimiento de Kakashi fue extraordinario. Todo eso fue gracias a su mentor, Kij. Y por encima de ambos se encontraba el patriarca del clan. Ataque Sakumo, el colmillo blanco de Konoha. Sakumo, una leyenda viviente, había dejado profundas cicatrices en la mente de los shinobi de las 4 grandes naciones. Pero como dice el refrán, un héroe para su pueblo, una pesadilla para sus enemigos. Para la gente de Konoha, Ataque Sakumo solo era superado por el mismísimo tercer Hokage. Con la avanzada edad de Hiruzen, cada vez más shinobi habían comenzado a susurrar, tal vez el colmillo blanco debería ser el cuarto Hokage. Pero Sakumo nunca mostró el más mínimo interés en el título, para gran decepción de sus seguidores. Aún así, aunque el clan Ataque solo tenía 3 miembros, cada uno de ellos era una fuerza imparable por derecho propio. Sakumo era una leyenda, Kij era un jugador de élite de la generación más joven y capitán de Anbu, y Kakashi tenía un talento que superaba incluso al de los adultos. Si las cosas continuaran a este ritmo, el clan podría llegar a tener 3 colmillos blancos. No es de extrañar que todo el pueblo hubiera empezado a fijarse en él. El estilo de espada ataque, transmitido de generación en generación, ya había alcanzado un nivel equivalente al de un ninjutsu de rango S en manos de Sakumo. Si el clan hubiera tenido más miembros, incluso podrían haber rivalizado con los Uchiha o los Iga por el dominio. En cuanto a Kij, ya fuera por designio del destino o por una retorcida broma del azar, un día recibió una misión inesperada. Como Chunin de élite y líder de Anbu, se le había asignado, entre otras cosas, la tarea de enseñar a los genin. Así es, iba a convertirse en mentor. Y sus alumnos. Uchiha Obito, Noara Rin y Ataque Kakashi. Kij miró el pergamino de la misión que tenía en las manos en un silencio atónito. Frunció el ceño. ¿En serio? Ya le había robado al primer alumno de Minato, Kakashi, y ahora también le entregaban a los otros 2. Reprimiendo un suspiro, miró al tercer Hokage y preguntó. Uchiha Obito y Noara Rin, señor Hokage, ¿por qué esos 2? Hiruzen solo sonrió, comillas ¿qué? ¿Crees que no te merecen solo porque sus calificaciones en la academia son promedio? Eso no es lo que quise decir, pero bueno, lo acepto. A Kij le daba igual si era coincidencia o conspiración. Con el poder que tenía, podía hacer lo que quisiera. Si Obito estuviera bajo su cuidado, le gustaría ver si Uchiha Madara aún se atrevería a entrometerse. Y esa mancha negra de problemas, Zetsu. Kij sabía de la presencia de Zetsu en la aldea desde hacía tiempo, pero se trataba solo de un clon de esporas, no del cuerpo real. Su única función era espiar a los Uchiha y a personas como Danzo, Hiruzen y Orochimaru. Así que Kij lo dejó en paz. Después de todo, el clan Ataque no descendía de Indra ni de Asura. Para Zetsu, no formaban parte de la trama principal. Pero ahora que la fuerza del clan estaba aumentando, Kij sospechaba que los ojos de Zetsu estaban empezando a cambiar. No actuó precipitadamente, dejó que el topo siguiera su curso, por ahora. Al mismo tiempo, los problemas habían comenzado a gestarse entre bastidores. ¿El cerebro detrás de todo? Shimura Danzo, la sombra de Konoha. Porque Danzo volvía a tener en la mira al clan Ataque, sencillo, quería ser Hokage. Y Sakumo se interpuso en su camino. En realidad, quien más directamente bloqueó el camino de Danzo fue el propio tercer Hokage. Pero la paranoia de Danzo ya había tomado una decisión, acabaría con el colmillo blanco y con todos los que estuvieran relacionados con él. ¿Acaso Hiruzen aprobó este plan en secreto? Nadie lo sabía. Pero una cosa era segura, por muy elaborada que fuera una conspiración, siempre se desmoronaría ante un poder abrumador. Si tus enemigos pueden derribarte con trucos y maquinaciones, simplemente significa que no eras lo suficientemente fuerte. A la mañana siguiente, Kij, recién asignado como mentor genin, se puso un delantal y gritó desde la cocina. Kakashi, dirígete a la academia y trae a casa a los 2 nuevos genin, Uchiha Obito y Noara Rin. Ahora soy tu instructor, y el de ellos.
Según los registros, ustedes tres estuvieron en la misma clase los primeros años, qué casualidad. Parece que volverán a ser compañeros de clase. Dicho esto, Kij saludó con la mano con indiferencia y desapareció en la cocina, dejando al joven Kakashi paralizado, mirando fijamente al techo con la mirada perdida. Obito otra vez. No me digas que me van a arrastrar de nuevo a este lío. Kakashi siguió mirando hacia arriba en silencio, como si esperara que una flor floreciera en su techo. Sabía que ir a la academia ahora significaba enfrentarse a dos de sus pesadillas infantiles. El primero, un chico con un corte de pelo atazón, demasiado entusiasta y vestido con un mono verde, que gritaba comillas las llamas de la juventud, cada 5 minutos. El tipo poderoso. Un dolor de cabeza andante, siempre buscando un nuevo desafío, siempre peleando, siempre gritando. Y el segundo. Obito Uchiha. Para Kakashi, Obito era el colmo del fracaso, pésimo en taijutsu, inútil en ninjutsu, completamente inútil con el genjutsu, ni siquiera podía despertar su Sharingan. Para colmo, Obito estaba enamorado de una chica, Rin. Pero a Rin, le gustaba más Kakashi. Lo cual convirtió a Obito en un rival amoroso muy molesto. Obito veía a Kakashi como un rival, Kakashi solo quería huir del caos. De hecho, se había graduado 2 años antes solo para escapar de ellos. Y ahora. Su querido tío lo había arrastrado de nuevo al mismo infierno. Pero entonces, desde la cocina, una voz volvió a llamar. Comillas Kakashi, si no te vas ahora, no esperes comerte mi almuerzo después. Abre interrogación. 187, el dios de la guerra conocido como Colmillo Blanco. Capítulo 41, el dios de la guerra conocido como Colmillo Blanco. En el aula de graduación de la Academia Ninja, el ambiente estaba cargado de tensión. Hoy tuvo lugar el evento anual en el que los recién graduados fueron asignados a equipos de 3 personas bajo la guía de un instructor Nin. A medida que más y más estudiantes eran llamados a marcharse, el corazón de Nohara Rin se fue encogiendo poco a poco. Finalmente, solo quedaron ella y Obito en la habitación. La duda se apoderó de Rin, quien ya no pudo reprimir los pensamientos pesimistas. Tal como lo imaginaba, realmente no soy nada especial, es que no hay ni un solo Rin en la aldea que quiera acogerme. Quizás simplemente no tengo lo que se necesita para ser un ninja. Pero mientras Rin se sumía en una espiral de pensamientos negativos, el chico sentado a su lado, Uchiha Obito, tenía pensamientos completamente diferentes. Solo Rin y yo, eso significa que, estaremos en el mismo equipo, sí. La sonrisa de Obito se extendía de oreja a oreja, su alegría interior era casi imposible de contener. Ahora la única pregunta era, ¿quién sería su sensei Chunin? Ya no le importaba demasiado a Obito. Mientras Rin estuviera en su equipo, lo demás eran solo detalles. Pero entonces, una voz resonó desde el pasillo, una voz que hizo que la expresión de Obito se transformara en una mueca de disgusto. Uchiha Obito, no hará Rin, venid conmigo. Comillas, esa voz, imposible. ¿Ataque Kakashi? Incluso después de varios años de distancia, Obito reconoció al instante la voz de su rival de la infancia, el tipo al que simplemente no soportaba. Obito se levantó de un salto, dispuesto a protestar, pero Rin se le adelantó. ¿Ese era Kakashi, verdad?, preguntó con un toque de emoción en la voz, girándose hacia la puerta. Por supuesto, ella también reconoció esa voz. Efectivamente, Kakashi entró, con el rostro tan impasible como siempre. Obito, Rin, dijo secamente, tu instructor Jin será mi tío, Ataque Kij. Además, me uniré a tu equipo, vamos. El anuncio dejó atónitos a los presentes, pero no en el buen sentido para Obito. ¿Qué? ¿Ataque Kij? ¿Un Chunin de la aldea? Nunca había oído hablar de él. Obito frunció el ceño, señalando acusadoramente a Kakashi. ¿Te lo estás inventando para tomarnos el pelo? ¿Y si de verdad es nuestro instructor, por qué no está aquí él mismo? El ojo de Kakashi se contrajo. Eso había cruzado la línea. Kij no era un cualquiera, era el tío de Kakashi y uno de los Chunin de élite más respetados de la aldea. ¿Cómo te atreves? La voz de Kakashi se tornó gélida. Que nunca hayas oído hablar de él no significa que no sea real. ¿De verdad crees que alguien tan inútil como tú merece que mi tío le enseñe? Esta es la última vez que te lo pregunto, ¿vienes o no? Al ver que la tensión aumentaba, Rin intentó decir algo para calmar la situación. Demasiado tarde. Obito saltó sobre un escritorio y señaló con el dedo hacia Kakashi, gritando con justa furia. Comillas, no soy digno. Entonces olvídalo. Dile a tu preciado tío que busque a otra persona. Uchiha Obito se niega a ser su alumno. Lo juro,
incluso si yo. Antes de que pudiera terminar, un destello de relámpago azul surgió alrededor del cuerpo de Kakashi. En un abrir y cerrar de ojos, Kakashi desapareció de su sitio y reapareció justo delante de Obito. Ruido sordo. Obito cayó de bruces al suelo. Sin dudarlo un instante, Kakashi cargó al chico inconsciente sobre su hombro y se giró hacia Rin. Vámonos, dijo con naturalidad. El tío ha preparado el almuerzo. Nos está esperando. Está bien. Rin parpadeó y luego miró con preocupación a Obito, que estaba desplomado sobre la espalda de Kakashi. Está bien, ¿verdad? Acabo de bloquear uno de sus puntos de energía con chakra de rayo. Pronto despertará. Solo entonces Rin se relajó un poco, y los tres se dirigieron hacia la residencia de los Ataque. 2 horas más tarde, alrededor de la 1 de la tarde, la mesa del comedor en la casa de los Ataque estaba cubierta de platos vacíos. Kakashi miraba con rabia apenas contenida como Obito seguía atiborrándose de comida como una bestia hambrienta. Dejó los palillos con un suspiro y miró fijamente a Obito. Comillas no dijiste, y cito textualmente, ¿Uchiha Obito preferiría morir de hambre antes que comer un solo bocado en esta casa? Obito, imperturbable, murmuró con la boca llena de arroz, sí, ya lo dije, pero esta comida la preparó nuestro maestro, no tú, Kakashi, porque no me la iba a comer. Antes de que Kakashi pudiera replicar, Obito extendió orgullosamente sus palillos y agarró el último sanma a la parrilla que quedaba en la mesa. Comillas hombre, la cocina del sensei es increíble, especialmente este sanma. Está perfecto. Ja, no me digas que estás enojado porque no te tocó. Las venas de la frente de Kakashi se abultaban visiblemente. Ese era su plato favorito. ¿Cuántos de ellos ya se había comido ese idiota? Lo único que Kakashi pudo hacer fue gritar en silencio en su cabeza. Kij, que había estado observando cómo se desarrollaba el caos con una sonrisa tranquila, no pudo evitar soltar una risita. No se apresuró a asignar las misiones, en cambio, les entregó un pergamino a cada uno. Y les dio el resto del día libre. Cada pergamino contenía una técnica única de su propia creación. Para Rin, se trataba de un conjunto de técnicas de ninjutsu médico. Al igual que en la línea temporal original, Rin tenía un gran potencial como ninja médico, y Kij no tenía intención de cambiar su rumbo. De hecho, pensaba que ella tenía incluso más potencial que aquella chica del futuro de frente ancha y pelo rosa. En cuanto a Obito, Kij le entregó un pergamino de Genjutsu, un campo en el que Obito nunca se había entrenado, junto con una técnica de meditación para potenciar su energía espiritual. Sí, Obito era pésimo en ninjutsu, taijutsu y genjutsu, un triple idiota. Pero Kij tenía un plan especial para este. Primer paso, fortalecer la energía espiritual de Obito. Segundo paso, ayudarlo a despertar de forma natural un Sharingan de 3 Tomoe completamente desarrollado. Y finalmente, impulsarlo a desbloquear el Manheki. Porque el Manheki de Obito contenía la llave del Kamui, un ninjutsu espacio, temporal que desafiaba la lógica. Con Kamui, Obito podría vivir una buena vida sin necesidad de dominar jutsus de bajo nivel. Control de los chakras, transformación de la naturaleza, ¿a quién le importa? Simplemente invoca al Gundam, activa el Susanoo, y si eso no funciona, usa el Kamui para escapar o borra al enemigo de la existencia. ¿Para qué esforzarse con técnicas de rango de cuando puede tener eso? ¿Y Kakashi? Kij no tenía intención de darle un Sharingan esta vez. En cambio, tenía planes más ambiciosos, modo sabio y, finalmente, técnicas de respiración versión 4.0. Con estas cualidades, incluso sin sangre Uchiha, Kakashi se convertiría en un verdadero asesino de dioses, un humano lo suficientemente fuerte como para desafiar a los Tsutsuki. Ese era el verdadero destino del clan Ataque. En otro lugar, en las profundidades del tercer nivel del cuartel general de Anbu, Ataque Sakumo acababa de recibir un pergamino con una misión sospechosa. Se quedó mirando la última línea, frunciendo el ceño al ver el sello de Koharu Tatane, uno de los ancianos de la aldea. Una misión de rango S como esta, debería haber sido aprobada por el mismísimo Hokage. Pero hoy, Hiruzen había partido hacia la capital para reunirse con el Daimi del Fuego, y la misión estaba catalogada como urgente. Tras un instante de vacilación, Sakumo tomó su decisión. Él asumiría la misión solo. Lejos, en la tierra, un equipo de Konoha era perseguido sin tregua por ninjas de Iwagakure, a pesar de haber logrado su objetivo. Para garantizar su supervivencia, y el éxito de la misión, Sakumo sabía que solo él tenía la velocidad y la fuerza necesarias para actuar a tiempo.
Tras dar órdenes a su escuadrón, se ciñó la espada y abandonó Konoha sin demora. De vuelta en casa, Kiji no se enteró de la partida de su hermano hasta más tarde esa misma noche. En cuanto lo oí Kiji frunció el ceño. Qué conveniente. En el momento en que el Hokage se marcha, aparece una misión que debe ser de Sakumo. Sonaba casi idéntico al suceso de la línea temporal original, aquel que llevó al infame suicidio de Sakumo. Y Kiji no se lo creyó. No necesitó mucho tiempo para atar cabos. Todo esto giraba en torno al puesto del cuarto Hokage. Los conspiradores querían deshacerse de Sakumo, así de simple. Por desgracia para ellos, no se dieron cuenta de que Sakumo no tenía ningún interés en convertirse en Hokage. Apenas tenía tiempo para el trabajo en Anbu, y mucho menos para ocuparse de la política del pueblo. Y el cuñado de Kiji, desde luego, tampoco estaba muy contento. En serio, ¿qué tenía de bueno ser Hokage? Esta pequeña aldea no pudo resistir ni un solo golpe de su espada. Si alguno de ellos lo hubiera hecho realmente por el bien del pueblo, tal vez los habría respetado. Pero no, todo era ambición egoísta. Incluso Danzo, que prácticamente se había lavado el cerebro a sí mismo, era solo otro mal perdedor que nunca superó la derrota ante Hiruzen. Había muchas cosas mejores en la vida que la política. Como por ejemplo, perseguir la fuerza. Kiji negó con la cabeza. Él jamás entendería a esa gente. ¿Formaba todo esto parte del plan de Hiruzen para mantener sus manos limpias? Kiji no podía descartarlo. Pero si pensaban que este plan funcionaría, estaban muy equivocados. Porque lo que Hiruzen sabía sobre la fuerza de ataque Kiji era solo la punta del iceberg. ¿Y si realmente mataron a Ataque Sakumo? Kiji se aseguraría de que ninguno de ellos abandonara este mundo con vida. A pesar de todo, Kiji no entró en pánico. Simplemente se dio la vuelta y se fue caminando a casa. Habían subestimado tanto a él como a su hermano. ¿De verdad creían que el colmillo blanco de Konoha seguía siendo el mismo hombre de la línea temporal original? Después de años de entrenamiento en modo sabio, e incluso una temporada en el monte Miboku, Sakumo ya no era un simple shinobi. Se había convertido en el colmillo blanco superpoderoso de Konoha. Hasta ese momento, Kiji no había conocido a un solo enemigo que pudiera igualar a su hermano. Tal vez si Ashirama Senju reviviera, entonces tal vez. ¿Pero alguien más? Ni siquiera Uchiha Madara podía alcanzar ese nivel ya. Y Iwagakure se atrevió a desafiarlo. No, las verdaderas plagas no estaban fuera del pueblo, sino dentro. Unos débiles que solo sabían envenenar desde las sombras. Era hora de empezar a limpiar la casa. Los ancianos ya habían abusado de la hospitalidad. 3 días después, un informe impactante procedente de la Tierra sacudió a todo el mundo shinobi. Ataque Sakumo, el legendario colmillo blanco, luchó solo contra 10.000 ninjas de Iwagakure. Durante 3 días y 3 noches, los arrasó como si fueran mantequilla, convirtiendo el campo de batalla en un cementerio. Justo cuando el tercer Tsuchikage, no Ki, se preparaba para ordenar la retirada. El tercer Raikage, apareció, acompañado de 20.000 tropas de élite de Kumogakure, para tomar el relevo del asedio. Incluso Noki quedó atónito. ¿Desde cuándo habían formado una alianza con la nube? ¿Por qué nunca se lo dijeron? Abre interrogación. 188, un poder que sacudió el mundo shinobi. Capítulo 42, un poder que sacudió el mundo shinobi. Las fuerzas de Kumogakure ya superaban los 20.000 shinobi, liderados por Killer Bee, Burubi y Troy. Sus escuadrones de élite habían tomado el control del campo de batalla, abrumando a las debilitadas fuerzas de Iwagakure. El asalto a las líneas del frente de guerra arreció una vez más. Había comenzado el tercer día de derramamiento de sangre. En el centro del caos se alzaba una figura envuelta en una radiante energía blanca, con marcas que brillaban sobre su piel como grabados divinos. En su mano sostenía firmemente una espada transmitida de generación en generación, una reliquia del clan Ataque. Ese hombre era el conocido como el colmillo blanco de Konoha, Ataque Sakumo. Su presencia era como la de un dios de la guerra descendido de los cielos. Al ver a Sakumo acabar sin esfuerzo con legiones de shinobi de un solo golpe, el tercer Raikage, solo pudo apretar los dientes y murmurar entre dientes. Konoha, esa maldita aldea no para de producir monstruos. Con un repentino estruendo de trueno, el Raikage se lanzó hacia adelante y aterrizó frente a Onoki, el Tsuchikage. Oye, viejo, ¿aún puedes luchar o estás a punto de desmayarte? Gruñó, entrecerrando los ojos hacia el abdomen de Onoki, fuertemente vendado, donde la sangre aún se filtraba.
HMPH, resopló Onoki, sin ofrecer una respuesta clara. No era necesario. Todavía intentaba descifrar los motivos de Kumogakure, porque habían entrado de repente en el campo de batalla. Al ver que Onoki permanecía en silencio, el Raikage apretó los puños y alzó la voz. Escucha, Onoki, no tienes ni idea de la suerte que tenéis. No, olvídalo, estáis malditos con la suerte. No he venido a salvar a vuestro miserable ejército, he venido a aniquilaros a todos. Comillas en serio, ¿qué demonios le pasa a Konoha? Primero a Shirama Senju, luego Madara Uchiha, Tobirama Senju, y ahora ataque Sakumo. Otro monstruo de la naturaleza. Si no lo derroto hoy, Konoha nos pisoteará a todos mañana. Comillas, no voy a permitir que eso vuelva a suceder. Tienes dos opciones, Onoki, únete a mí, ayúdame a matar a ese bastardo del colmillo blanco y marcharemos juntos hacia Konoha, o te mato aquí mismo y ahora. Ante las atronadoras exigencias del Raikage, Onoki se quedó paralizado por un instante, pero tras respirar hondo, apretó la mandíbula y asintió, con el rostro enrojecido por la frustración. No porque tuviera miedo de A. Incluso herido, Onoki aún podía volar usando su técnica de elemento tierra, roca ligera. Mientras no se descuidara, Raikage no podría alcanzarlo. No, lo que le aterrorizaba, era Konoha. Más concretamente, ataque Sakumo. Todo lo que dijo el Raikage dio justo en el clavo de los miedos de Onoki. El poder de Konoha estaba creciendo sin control. La Tierra del Fuego ya poseía los territorios más fértiles de todo el continente, y ahora contaba con un flujo interminable de jóvenes shinobi talentosos que emergían a la superficie. ¿Y Ataque Sakumo? Ese hombre era una anomalía. No era solo un ninja poderoso, era una pesadilla en el campo de batalla, un ejército entero encarnado en un solo guerrero. Un solo hombre, resistiendo a 10.000, y ganando. Era como si Ashirama Senju se hubiera reencarnado. Y lo peor, Sakumo no era la única amenaza. La siguiente generación de Konoha era igual de monstruosa. Tsunade, Orochimaru, Jiraiya, Dan Kato, Y, Ataque Kij. Sí, Kij, olvidémonos de ese alias de Tachibana, a nadie le gustaba de todas formas. Los cuatro primeros ya se habían labrado una reputación en la Segunda Gran Guerra Ninja. Onoki los vigilaba de cerca a todos. En cuanto a Kij, aunque solo participó en unas pocas misiones de rango S, ejecutadas con brutalidad temeraria, los informes de inteligencia de otras aldeas estimaban que su fuerza ya estaba cerca del nivel de Kage. En comparación, la generación más joven de Iwagakure parecía lamentable. Incluso en comparación con los demás pueblos, estaban rezagados. Había demasiados luchadores de clase Kage saliendo de Konoha. Y no olvidemos a los veteranos, Hiruzen Sarutobi, Danzo Shimura, los clanes Uchiha y Yuga. Y ahora, había surgido un hombre de un nivel superior al de Kage, Ataque Sakumo. Si alguna vez tuvieran que enfrentarse a Konoha en una guerra directa, ¿quién podría detenerlos? ¿Y si un día Konoha decidiera dominar todo el mundo shinobi? ¿Y si Sakumo liderara el ataque? ¿Acaso sus propias fuerzas no habían cruzado ya la línea en esta guerra? Si no detenían a Sakumo ahora, ¿volvería algún día para vengarse? No, la única opción lógica era cooperar con el Raikage, desatar todo el poderío de Iwagakure y Kumogakure, y eliminar a Sakumo antes de que fuera demasiado tarde. El tercer Raikage bramó, comillas modo chakra de liberación de rayo. El tercer Tsuchikage hizo lo mismo, comillas liberación de polvo, técnica de desprendimiento del mundo primitivo. Mientras el Raikage se lanzaba hacia adelante como un rayo y Onoki flotaba en lo alto, listo para liberar un rayo de chakra vaporizador, incluso Sakumo, ahora sumido en el modo dios de la guerra, comenzó a sentir la presión. Tuvo que admitir algo ante sí mismo. Sí, era fuerte. Pero su estilo de lucha seguía siendo el de un asesino, letal en el combate cuerpo a cuerpo, pero carente de capacidad para la destrucción a gran escala o una defensa sólida. Él no era como Ashirama, que podía invocar la técnica de liberación de madera, verdaderas 1000 manos y arrasar un campo de batalla entero con un solo movimiento. Y ahora, se enfrentaba a 2 de las 5 grandes aldeas. Más de 10 shinobi de élite. 3 días y 3 noches de batalla ininterrumpida. Su cuerpo estaba llegando a su límite. Incluso su chakra sabio se estaba agotando. Sakumo respiró hondo y apretó con fuerza la espada ancestral de su clan. Su expresión se suavizó. Por suerte, su hermano menor le había hecho un regalo. Todavía le quedaba un último as bajo la manga. Reunió lo último de su chakra sabio y lo vertió todo en su espada. Un relámpago comenzó a crepitar a su alrededor como un juicio divino. Entonces,
Lanzó un amplio tajo que atravesó el cielo mismo. Arte ninja secreto, el trueno celestial desciende, todo será separado. Comillas arte sabio, corte trueno. Un estruendo de relámpagos envolvió el campo de batalla, una zona de casi 1 kilómetro de ancho. Entonces, una única ola en forma de media luna surgió de la posición de Sakumo, acompañada de un trueno que sacudió los cielos. ¡Boom! El trueno retumbó durante casi 1 minuto. Cuando finalmente se disipó el polvo, todas las miradas se dirigieron hacia el epicentro. Pero la figura de Sakumo había desaparecido. Toda la zona había quedado reducida a tierra carbonizada. Miembros amputados y cadáveres calcinados yacían esparcidos por todas partes. El ejército conjunto de Kumogakure e Iwagakure había sufrido pérdidas catastróficas. Pero lo más espantoso aún estaba por llegar. En el centro del cráter se encontraba medio cuerpo. Un torso cortado desde la cintura hacia arriba, pero que aún permanecía erguido, inmóvil. La persona más cercana a la explosión. Fue el tercer Raikage. Raikage, Sama. Él está muerto, gritó un joven ninja de Kumogakure con voz temblorosa. Y con ese grito, todo el campo de batalla pareció congelarse. Un Kage había caído. Sin embargo, en algún lugar por encima de todo, Onoki dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Gracias a Dios. La muerte del Raikage no había sido en vano. En el último momento, antes de que Sakumo pudiera invocar a su compañero animal, el elemento polvo de Onoki impactó de lleno. La explosión no lo desintegró por completo, Sakumo se movió justo a tiempo, pero logró borrarle todo el brazo derecho, junto con la espada que había masacrado a decenas de miles de personas. Para un shinobi espadachín como Sakumo, perder su brazo dominante fue un golpe crítico. Onoki estimó que Sakumo ya no podría mantener su estatus de ninja de nivel superior a Kage. En el mejor de los casos, incluso después de recuperarse por completo, podría volver a ser un ninja de clase Kage común y corriente. Y eso fue suficiente. Mucho mejor que lidiar con una segunda venida de Ashirama Senju. Aunque Iwagakure había sufrido pérdidas tremendas en la batalla, Onoki lo sabía, este no era el momento de retirarse. Descendió lentamente del cielo, aterrizando junto al cadáver del tercer Raikage, y se enfrentó a los shinobi de élite supervivientes de Kumogakure, incluido el mismísimo Killerbe. Su expresión se endureció. No es momento para lamentarse, resonó la voz de Onoki. Le corté el brazo al colmillo blanco, pero sigue vivo. Si de verdad buscas venganza, si Kumogakure aún ansía aplastar a Konoha, entonces regresa a casa por ahora. Llévate el cuerpo de tu Raikage. Elige a tu próximo líder. Te doy un mes. En un mes, reuniré hasta la última gota de odio del mundo shinobi, de cada nación que desprecia a Konoha. Juntos, la derribaremos. Esa imponente montaña que nos oprime a todos. Esta legendaria batalla, que conmocionó a todo el mundo shinobi, solo fue comprendida en su totalidad por Konohagakure 3 días después, cuando finalmente llegó un informe oficial. Y en el momento en que escuchó la noticia, Atake Kij no perdió ni un segundo. Sin dudarlo, sacó de su mochila un pergamino de invocación de alto nivel y se teletransportó instantáneamente desde la aldea hasta el monte Miboku. Utilizando su técnica sensorial, percepción infinita, Kij localizó a su hermano mayor, Atake Sakumo, en un abrir y cerrar de ojos. Sin disminuir la velocidad, saltó hacia el cielo, corrió a toda velocidad por el aire y llegó en menos de 1 minuto. Allí encontró a Sakumo sentado tranquilamente con el hombro vendado, conversando despreocupadamente con un viejo sapo llamado Fukasaku. Pero justo cuando la conversación continuaba, una sombra descendió del cielo, Kij aterrizó en silencio, con el rostro inexpresivo e indescifrable. San, ¿estarías dispuesto a asumir el papel de Hokage, al menos durante los próximos años? Sakumo parpadeó, sorprendido por la repentina petición. Miró a su hermano menor, visiblemente desconcertado. Kij, ¿de qué estás hablando? ¿El tercer Hokage todavía goza de buena salud? No. Además, ya lo sabes, nunca he tenido ningún interés en convertirme en Hokage. Y ahora que he perdido un brazo, ¿cómo podría siquiera estar cualificado? Pero a mitad de la frase, se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron de par en par. Coma espera, puedes volar. Kij simplemente negó con la cabeza y soltó una risita. Ya no había razón para esconderse. Era hora de mostrarlo todo. No era solo un shinobi talentoso. Él era el dios del mundo shinobi, el último de su especie. Lentamente, Kij liberó el Haki del conquistador, Aosoku Haki, que había permanecido sellado herméticamente dentro de su cuerpo durante todo este tiempo.
Una fuerza invisible y sin presión se extendió desde su interior como un maremoto, ondulando por toda la extensión del monte Miboku. En cuestión de segundos, el suelo tembló violentamente. Incluso las nubes que flotaban en un radio de 100 kilómetros fueron arrastradas por el viento, borradas por completo del cielo. Todos los sapos, grandes y pequeños, que se encontraban en la montaña, fueron arrojados al suelo al instante por la inmensa presión, incapaces de mover un solo músculo. La única excepción fue el gran sabio sapo Gamamaru, que acababa de despertar de su letargo. Elevándose una vez más hacia el cielo, Kij se cernía a 100 metros sobre la tierra. Su voz, serena pero firme, resonó por toda la montaña. Ni-san, ¿tú también quieres volar? A partir de hoy, ya no es solo un sueño. En cuanto a tu brazo, no puedo curarlo, pero hay alguien que quizás sí. Y en cuanto a la jubilación anticipada del tercer Hokage, yo me encargo de eso, el resto te lo dejo a ti, Ni-san. Mientras permanecía suspendido en el aire, como si caminara sobre escalones invisibles, Sakumo solo podía mirar hacia arriba, incapaz de moverse. Un único pensamiento resonó en su mente. Nuestro padre, Ataque FK, ¿cómo pudo dar a luz a alguien como Kij? Con su decisión tomada, Kij no perdió el tiempo. Inmediatamente llevó a Sakumo de vuelta a Konohagakure. En el momento en que regresaron, Kij activó la percepción infinita, expandiendo su conciencia hacia afuera para buscar a un individuo específico. Orochimaru. Porque incluso con todo su poder, Kij no pudo restaurar el brazo perdido de su hermano. Ni siquiera Tsunade, la ninja médica más legendaria que existe, poseía la capacidad de regenerar una extremidad completamente amputada. Pero Orochimaru sí podía. En un corredor húmedo, estrecho y completamente oscuro, en las profundidades del subsuelo, Kij permanecía de pie en la entrada, frunciendo el ceño con incomodidad. Claro, podría haberse transformado o encogido para poder pasar, pero todo en ese lugar le daba escalofríos. Tras un momento de reflexión, alzó la voz. Orochimaru, sal, necesito tu ayuda. Mientras tanto, en lo más profundo del laboratorio oculto, el rostro de Orochimaru se había vuelto pálido como un fantasma y todo su cuerpo estaba empapado en sudor frío. Se quedó mirando fijamente hacia la voz que provenía de arriba, con el pánico reflejado en cada rasgo de su rostro. Sabía perfectamente quién era. Ataque Kij. ¿Y quién era Ataque Kij? Capitán de la división de élite de la AMBU, la única persona a la que nadie, absolutamente nadie, debería enfadar jamás. ¿Y qué estaba haciendo Orochimaru en ese momento? Manipulación de cadáveres humanos. Realizar experimentos prohibidos. Se suponía que este escondite subterráneo debía estar completamente oculto del mundo, pero aún así, los AMBU lo habían encontrado. Como era de esperar, Orochimaru estaba entrando en pánico. Pero en realidad, le estaba dando demasiadas vueltas al asunto. A Kij no le importaban en absoluto sus experimentos. Ni un poquito. Desde la perspectiva moderna de Kij, diseccionar cadáveres para la investigación científica no era algo horrible, siempre y cuando no te dedicaras a matar gente al azar. Mientras Orochimaru no perdiera el control y comenzara a masacrar civiles, Kij no tenía ninguna razón para intervenir. Al contrario, Orochimaru era un genio excepcional e irreemplazable. Un verdadero talento que merece ser protegido. Abre interrogación. 189, El camino de Orochimaru hacia la inmortalidad. Capítulo 43, El camino de Orochimaru hacia la inmortalidad. Tras dudar durante bastante tiempo, Orochimaru finalmente cedió. Sabía que ya no podía evitar este enfrentamiento. Con un suspiro de resignación, formó un sello con la mano y activó una de sus técnicas características, el jutsu de transformación de la serpiente. Su cuerpo se retorció y se transformó, convirtiéndose en una gruesa serpiente de color verde rojizo del ancho de un gran cuenco. Con un movimiento lento y sinuoso, la serpiente se deslizó fuera de la estrecha grieta en la pared de la cueva. Frente a Ataque Kij, la enorme serpiente se alzó, enroscándose varios metros de altura mientras extendía su lengua bífida hacia él, amenazante, como si estuviera lista para devorar todo a su paso. Kij ni siquiera se inmutó. En cambio, negó con la cabeza, con una expresión de evidente aburrimiento. En serio, esta serpiente testaruda nunca aprende. Sin decir una palabra, Kij dio un paso al frente. Un destello de relámpago brilló en sus ojos de trueno. En ese instante, activó uno de los genjutsu prohibidos del clan Kurama, la técnica de privación sensorial. Y así, de repente, las pupilas de Orochimaru perdieron la concentración.
Cuando recuperó el conocimiento, Orochimaru se encontró de nuevo en su forma humana, pero ahora de pie en un espacio que desafiaba toda lógica, toda ley natural. No tardó en darse cuenta, había caído de nuevo en el genjutsu de aquel chico. Ataque Kij. No es la primera vez, y definitivamente no será la última. Precisamente por eso, Orochimaru siempre se acercaba a Kij con extrema precaución. Orochimaru, ¿de verdad que no has aprendido nada, verdad? La voz de Kij resonó como un trueno a través del vacío infinito. Orochimaru giró sobre sí mismo, escudriñando el espacio, tratando de localizar la fuente, pero la figura de Kij no aparecía por ninguna parte. Con el rostro contraído por la irritación, gritó al aire vacío. Comillas ataque Kij, deja de jugar y da la cara, dime ya qué quieres. Juegos, comparado contigo, llamarme Dios no sería una exageración. La voz resonaba desde todas direcciones, tranquila, burlona, absoluta. Antes de que Orochimaru pudiera replicar, Kij continuó hablando. Ya sé todo lo que has estado haciendo, pero escucha, mientras no mates a gente inocente ni uses seres humanos vivos en tus experimentos, no tengo intención de interferir. Estoy aquí por solo dos razones. Primero, mi hermano mayor perdió el brazo, tú te lo vas a arreglar. En segundo lugar, quiero contar con su total apoyo para que Ataque Sakumo se convierta en el cuarto Hokage. Si aceptas esas dos cosas, no solo te dejaré continuar con tu investigación sobre la inmortalidad, sino que incluso te ayudaré a conseguir materiales que jamás podrías obtener por tu cuenta. Como tales como células y fragmentos de tejido del propio primer Hokage. Orochimaru se quedó paralizado. Él, lo sabía. Él lo sabía todo. Cada secreto, cada experimento. Pero incluso antes de que Orochimaru pudiera formular una respuesta, en el momento en que Kij mencionó las células del primer Hokage, el brillo enloquecido de la obsesión se iluminó en sus ojos. Esto ya no era solo una negociación, era una tentación. Tras un momento de silencio, Orochimaru miró fijamente al frente y habló en voz baja. ¿Por qué debería confiar en ti? Si de verdad puedes ofrecerme algo así, dámelo primero, entonces quizás. Orochimaru, lo interrumpió Kij con frialdad, no tienes elección. Podría usar fácilmente el genjutsu para reescribir tu mente y obligarte a hacerlo. Pero tu valor no reside en tu cuerpo, ni siquiera en tu fuerza. Está en esa mente brillante que tienes. Y créeme, no querrás romperlo tú mismo. Si crees que estoy mintiendo, adelante, ponme a prueba. Aquí el tiempo transcurre de forma diferente. Tenemos todo el tiempo del mundo antes de que nadie en el pueblo se dé cuenta de lo que está pasando. Comillas, ¿por qué no vamos despacio, y vemos hasta dónde llega realmente mi genjutsu? Mientras su voz se desvanecía, el paisaje cambió alrededor de Orochimaru, una vez más. Ahora, estaba atado a una mesa de ejecución en una cámara subterránea del centro de tortura Sambu de Konoha. El aire era denso, húmedo y olía a hierro oxidado y a muerte. Entonces, ¿qué hizo Orochimaru? Se arriesgó. Y perdió. Porque cuando Kij dijo que tenían tiempo, lo decía en serio. En el mundo mental, pasó un mes entero. Un mes entero de tortura sistemática e implacable. Kij desató sobre él todos los tormentos psicológicos conocidos, 10 de las técnicas de quebrantamiento mental más despiadadas de la historia shinobi. Cada dolor no traspasaba el cuerpo, sino el alma. Y cuando la conciencia de Orochimaru estaba al borde del colapso, cuando su propio ego se hacía añicos. Solo entonces Kij finalmente se detuvo. Ja, ja, ja. Orochimaru jadeaba, desplomado sobre el potro de tortura. Su cuerpo temblaba, su respiración era entrecortada, sus ojos reflejaban rabia y terror. Él gritó. Comillas ataque Kij, ya he accedido a tus demandas docenas de veces, ¿por qué no paraste? Finalmente, apareció Kij. Por primera vez en un mes, su imagen se manifestó ante Orochimaru, tranquilo y sonriente. Ah, lo siento, me dejé llevar. Es que, esta era la primera vez que podía usar el genjutsu con tanta libertad. Además, no eres un shinobi cualquiera, eres uno de los Sannin legendarios. ¿Acaso creíste que te rendirías tan fácilmente, Orochimaru? Kij le dio una palmada en el hombro con una sonrisa extrañamente amable. Mientras cumplas nuestro trato, me aseguraré de que tu camino hacia la inmortalidad sea más fácil que nunca. Por un instante, Orochimaru permaneció en silencio. Entonces, bajó la cabeza y murmuró con amargura. Ataque Kij, será mejor que cumplas tu palabra. Al ver que el científico finalmente se rendía, Kij lo sacó de la ilusión. El alma de Orochimaru regresó a su cuerpo de serpiente transformado. Y, extrañamente,
Su chakra permaneció casi intacto. Incluso durante la técnica de transformación de serpiente, su energía no había disminuido. Esto no puede ser. Se volvió hacia Kij, asombrado. Comillas, ¿cuánto tiempo ha pasado? Esa técnica. ¿Cuánto tiempo puedes mantenerla? Kij se frotó la barbilla pensativo. En el mundo real, quizás, 57 segundos. Comillas, ¿en cuanto a cuánto tiempo puedo mantenerte atrapado? Bueno, eso depende del objetivo. Cuanto más fuerte es la mente, más energía requiere. Pero para alguien como tú, Orochimaru. En el mundo real, podría retenerte durante un año entero. ¿Cómo morirías de hambre? Se burló Orochimaru. Nadie puede sobrevivir un año sin comida. Pero Kij simplemente sonrió. Comillas, ¿quién dijo que tengo que quedarme dentro de la ilusión contigo todo el tiempo? Comillas, ¿no te diste cuenta de que mi cuerpo cambió de posición mientras seguías atrapado? Ah, y por cierto, no necesito comer, Orochimaru. Orochimaru guardó silencio. Un año. Si transcurriera un solo año en el mundo real, ¿cuánto tiempo podría transcurrir en esa dimensión mental? Hizo los cálculos rápidamente. Y en cuestión de segundos, su rostro palideció. 525.600 meses. 43.800 años. Más largo que toda la historia del mundo shinobi. Y en ese instante de comprensión, Orochimaru lo vio. Una puerta. Una puerta de entrada a un mundo nuevo, una nueva posibilidad. Sus ojos se iluminaron con fervor mientras miraba fijamente a Kij, con una expresión de asombro en su mirada. Ataque Kij, acababa de abrir un nuevo camino hacia la verdadera inmortalidad. Y desde ese instante en adelante, Orochimaru encontró la respuesta. El cuerpo puede perecer, pero el alma puede vivir para siempre. Si Kij supiera lo que Orochimaru está pensando ahora mismo, probablemente solo suspiraría y murmuraría. ¡Qué genio! Porque cualquier otra persona, tras sufrir un mes de tortura con Genjutsu, habría quedado reducida a un cascarón vacío. Pero Orochimaru alcanzó la iluminación. Porque así es como nacen los verdaderos monstruos. Los fuertes nunca culpan a su entorno. Y detrás de cada riesgo imposible, se esconde una oportunidad inimaginable. ¿Quién puede decir que Orochimaru estaba equivocado? Abre interrogación. 190. El interés propio de Hiruzen Sarutobi. Capítulo 44. El interés propio de Hiruzen Sarutobi. Era de noche en la capital de la Tierra del Fuego. En su despacho, el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, permanecía sentado en silencio detrás de su escritorio, vestido con una sencilla túnica blanca en lugar de su atuendo habitual de Hokage. Montones de pergaminos y documentos se apilaban frente a él, pero sus manos se movían con rapidez y destreza, manejando cada papeleo con la facilidad de alguien acostumbrado a esa carga desde hacía tiempo. Eso fue hasta que recogió un pergamino con la insignia del clan Ataque. En el instante en que sus ojos recorrieron el contenido, sus movimientos se ralentizaron gradualmente. Ataque Sakumo regresó a su residencia ayer por la noche. Los informes confirman la pérdida de su brazo derecho, que fue amputado a la altura del hombro, lo que coincide con la información previa procedente de Iwagakure. Nota adicional, ayer a las 4 de la tarde, se vio a Ataque Kij cenando en el restaurante del clan Akimichi con Tsunade, Hime, Orochimaru, Jiraiya, Namikaze Minato y Rankat. Se desconoce el contenido de su conversación. La mirada de Hiruzen se detuvo en el pergamino. Permaneció en silencio durante varios segundos antes de dejar escapar un largo y profundo suspiro. Sakumo, es mi culpa. No debí haber dejado que Danzo y Koharu hicieran lo que quisieran. Esos dos se atrevieron a llegar tan lejos. Si tan solo hubiera sabido que poseías tal poder, con mucho gusto habría renunciado y te habría cedido el título de Hokage. Su voz no iba dirigida a nadie más, era un raro momento de honestidad. No había nadie más en la habitación, ni público, ni necesidad de fingir. Sí, era cierto que, en el fondo, Hiruzen nunca tuvo la intención de que Ataque Sakumo se convirtiera en el cuarto Hokage. Por eso, en silencio, permitió que Shimura Danzo y Utatane Koharu actuaran a su antojo. Pero jamás, nunca, esperó que llegaran tan lejos. Habían mutilado a su propio camarada, y no a cualquier shinobi, sino a Ataque Sakumo, una leyenda viva de la aldea, un héroe de guerra con una fuerza y un honor incomparables. Hiruzen no podía perdonar tal cosa. Afortunadamente, tampoco planeó ceder el manto de Hokage a Danzo ni a Koharu, sus planes, al final, no habrían dado resultado. Entonces, ¿por qué no eligió a Sakumo? Bueno, las razones eran complicadas. Y sí,
También un poco egoísta. En opinión de Hiruzen, el título de Hokage debía transmitirse a alguien de su propia generación, sus propios alumnos. No le importaba quién fuera, siempre y cuando representara su legado. De los tres, su favorito era alguien que la mayoría no esperaría, Jiraiya. Exteriormente, Jiraiya era imprudente, infantil y carecía del sentido del deber que cabría esperar de un líder. A pesar de ser uno de los Sannin legendarios, no inspiraba el mismo respeto que Sakumo, ni siquiera que Danzo. Pero para Hiruzen, Jiraiya poseía una virtud de la que carecían los demás. No era ambicioso, no buscaba el poder, y siempre había obedecido la voluntad de su maestro sin cuestionarla. Tsunade, por otro lado, era demasiado testaruda, demasiado emocional, y sí, era mujer, propensa a los cambios de humor. Cuando se enfadaba, incluso el mismísimo Hiruzen había recibido algún que otro puñetazo suyo. Así pues, como era de esperar, ella ocupaba el último lugar en su lista mental de sucesores. En cuanto a Orochimaru, era el más talentoso, Hiruzen no tenía ninguna duda al respecto, un genio de origen civil que ascendió gracias a su brillantez. Pero se había desviado del camino ninja, demasiado obsesionado con sus misteriosos experimentos, demasiado ajeno a las verdaderas necesidades de la aldea. Y sin embargo, tal vez eso no era una debilidad. Después de todo, Hiruzen aún gozaba de buena salud. Incluso después de su retiro, podía apoyar a la siguiente generación desde la sombra, ofreciendo su sabiduría y orientación. Ese era el ideal, un Hokage joven y obediente, con el viejo maestro aún manejando los hilos. Pero entonces, la mirada de Hiruzen se desvió de nuevo hacia el pergamino que contenía información sobre Ataque Kid, y se encontró frunciendo el ceño otra vez. ¿Qué es exactamente lo que planea Ataque Kid? Una leve inquietud comenzó a arraigarse en su corazón. Pero rápidamente lo superó. Sakumo seguía vivo. Kid no haría ninguna locura, ¿verdad? Y lo que es más importante, ese chico siempre había sido un devoto seguidor de la voluntad de fuego, un ideal que Hiruzen había dedicado décadas a inculcar en sus alumnos. La voluntad de fuego enseña que todos los shinobi deben sacrificarse por la aldea. Era imposible que Kid, precisamente él, abandonara repentinamente ese credo. Y aunque se desviara del buen camino, seguramente los demás shinobi de la aldea se opondrían a él. La reputación e influencia de Hiruzen eran más que suficientes para estabilizar Konoha, ¿o no? Volvió a negar con la cabeza, disipando las dudas. Todavía quedaba trabajo por hacer. En ese momento, la mayor amenaza no venía de dentro, sino de fuera, concretamente, de Noki, el testarudo y anciano Tsuchikage de Iwagakure, que se había vuelto cada vez más arrogante en los últimos meses. Se rumoreaba que estaba reuniendo a facciones descontentas de todo el continente para declarar la guerra a Konoha. Pero Hiruzen no estaba preocupado. El poderío militar de Konoha estaba en su punto álgido. Si Iwagakure se atrevía a aliarse con Kumogakure, Konoha podía forjar sus propias alianzas con la misma facilidad. El mundo shinobi siempre se había regido por el interés propio. Intercambiar un poco de territorio aquí, hacer algunas promesas allá, todo formaba parte del juego. Y una vez que lograron expulsar de nuevo a Iwa y Kumo, pudieron reclamarlo todo. Si el enemigo viene con una espada, responde con un escudo. Si trae una inundación, levanta una represa. La estrategia era sólida. Hiruzen no tenía motivos para tener miedo. Pero incluso él tuvo que admitir que la carga de trabajo se había vuelto abrumadora. Ya era pasada la medianoche, y aún así, seguía sentado en su escritorio. Coma. Dejó escapar un leve suspiro mientras tomaba el siguiente pergamino. Sus pensamientos divagaron brevemente, maldiciendo a Danzo, Koharu y Omura por los interminables problemas que creaban, todo por el bien del poder. Y fue entonces cuando sucedió. De repente, todas las velas de la habitación se apagaron al mismo tiempo, extinguidas por una fuerza invisible. Las pupilas de Hiruzen se contrajeron bruscamente. Se dispuso a llamar a los guardias, pero antes de que pudiera hablar, la habitación a su alrededor se torció, el suelo bajo sus pies desapareció. Su escritorio y su silla se desvanecieron en la nada. Pero incluso tomado por sorpresa, Hiruzen Sarutobi, el llamado profesor de ninjutsu, maestro de todas las técnicas elementales, un hombre que alguna vez fue aclamado como el Hokage más fuerte, no mostró miedo alguno. Lo entendió al instante. Esto era genjutsu. Su expresión se endureció y comenzó a hacer señas con las manos, preparándose para contraatacar. Abre interrogación. 191, destruyendo a Hiruzen Sarutobi. Capítulo 45, destruyendo a Hiruzen Sarutobi. En el mundo shinobi,
El genjutsu es un arte que invade los 5 sentidos, arrastrando a la víctima a un reino ilusorio. Entre los usuarios expertos, la cosa va más allá, pueden manipular el flujo de chakra directamente dentro del sistema nervioso de sus enemigos, creando un estilo de batalla que requiere una inteligencia y una precisión incomparables. Existen varias maneras de liberarse del genjutsu. Un método común consiste en bloquear los 5 sentidos uno por uno, cortando así la conexión de la ilusión con el cuerpo. Sin embargo, esta técnica solo funciona con ciertos tipos de ilusiones. Cuando incluso eso falla, queda una última opción: interrumpir el flujo de chakra dentro del propio cuerpo. Un flujo de chakra caótico es incompatible con el genjutsu, las ilusiones se desmoronan bajo energía inestable. Por supuesto, la desventaja es obvia: si tu chakra es inestable, no puedes usar ningún ninjutsu. Es una apuesta desesperada. Como el llamado profesor de ninjutsu, Hiruzen Sarutobi sabía todo esto. Juntó las manos formando un sello para concentrar su mente, y luego comenzó a anular sistemáticamente cada uno de sus sentidos, uno tras otro. Pero nada cambió. Una opresión se instaló en el pecho de Hiruzen. Todavía desconocía la identidad y el poder de quien lo había atrapado, y si, imprudentemente, alteraba su chakra ahora, se vería limitado al taijutsu, algo nada ideal para un hombre de 70 años. Aún así, ¿realmente tenía otra opción? Justo cuando estaba a punto de actuar, su cuerpo se congeló. No podía moverse, ni siquiera un hilo de chakra respondía. ¿Qué quiere decir esto? Si ni siquiera su chakra podía circular, entonces ya estaba completamente absorbido por el genjutsu del enemigo. ¿Hasta qué punto era aterrador este shinobi? ¿Cuán inmenso era el chakra de la liberación yin detrás de esta ilusión? Ni siquiera Hiruzen Sarutobi, otrora aclamado como el Hokage más fuerte de la historia, pudo resistirse. El tercer Hokage, indefenso ante la pura ilusión. Entonces, ¿quién poseía un chakra basado en el yin lo suficientemente fuerte como para suprimirlo por completo? Solo había una respuesta: ataque Kij. Acababa de llegar a la capital de la Tierra del Fuego. En la teoría de los chakras, el yin representa la energía espiritual, el yang representa la fuerza vital física. En la antigüedad, el hijo mayor del sabio de los 6 caminos, Indra Tsutsuki, heredó el yin, el poder de la mente. Ese poder se convirtió en el fundamento del clan Uchiha, junto con el Sharingan, que despertó a través de una profunda fortaleza espiritual. A lo largo de generaciones, con la mezcla de los linajes, el chakra yin se extendió más allá de los Uchiha y dio origen a las técnicas ocultas de muchos clanes. Mientras tanto, Yang, la fuerza física, fue heredada por el hijo menor del sabio, Asura, y transmitida a través del clan Senju, otorgándoles una inmensa resistencia, vitalidad y capacidad de curación. El clan Uzumaki, una rama lejana del linaje de Asura, heredó la misma vitalidad y fuerza vital. Sin embargo, a través de generaciones de mestizaje y herencias menguantes, la vitalidad de estos clanes se fue desvaneciendo. El yin y el yang, espíritu y cuerpo, son las dos fuerzas fundamentales de los chakras. Antes de que los Tsutsuki llegaran a este planeta, ningún humano sabía cómo entrenarlos. El sabio de los 6 caminos, con sangre Tsutsuki en sus venas, heredó ambas cualidades en cantidades inmensas, dando así origen a una línea de descendientes con un potencial espiritual y físico abrumador. Y ahora, tras viajar a través de múltiples mundos y acumular poder de todo el multiverso, Ataque Kij se situaba por encima incluso de ese origen mítico. Si dejara hijos en este mundo, estos podrían convertirse en las próximas reencarnaciones de Indra y Asura. Dentro de la dimensión de la ilusión, Kij descendió suavemente antes de aterrizar frente a la forma espiritual congelada de Hiruzen. El tercer Hokage. Ahora lo entiendes, ¿verdad?, dijo Kij con calma. La diferencia de poder entre nosotros. Así que dime, todos tus planes para el futuro, ¿no te parecen una tontería ahora? Se acercó un poco más, con la mirada penetrante. El título de Hokage, si de verdad lo quisiera, podría reclamar más que solo Konoha. Todo el mundo shinobi podría estar bajo mi control. Se mantuvo suspendido justo por encima del suelo mientras se acercaba a Hiruzen. Suspiró. Hiruzen exhaló suavemente, cerrando los ojos por un momento, antes de volver a abrirlos con la mirada fija. No eres una persona común y corriente, admitió Hiruzen. En realidad, lo sé desde el día en que naciste. Y sí, el incidente con tu hermano, Ataque Sakumo, fue mi error. Perdió el brazo en esa misión por mi culpa. Pero te doy mi palabra, Kij, cuando regresemos a la aldea, me aseguraré de que se haga justicia. Los responsables serán castigados, añadió Hiruzen.
Danzo, Koharu Yomura. Sus acciones fueron egoístas y vergonzosas. Ahora lo entiendo. No había ninguna voluntad de fuego en lo que hicieron. Debería haber actuado antes. Antes de que pudiera terminar su frase, Kij levantó una mano y lo hizo callar. Sin expresión alguna, su voz cortó el aire como una cuchilla. ¿Comillas? ¿Así que no sabías lo que realmente pasó en la última misión de Nii-san? Entonces respóndeme esto. Comillas que les harás a los verdaderos culpables, Shimura Danzo, Koharu Utatane y Yomura Mitokado. Hiruzen vaciló, miró el rostro indescifrable de Kij y finalmente respondió con cautela. Yo los castigaré severamente. Pero Kij, ellos una vez sirvieron a la aldea con dedicación, ahora son ancianos. Quizás, podrías mostrar un poco de clemencia. G. Kij soltó una risita amarga. ¿Indulgencia? ¿Dedicación? ¿Acaso no todos los shinobi de Konoha habían arriesgado sus vidas por la aldea? Si alguien merecía reconocimiento, era Sakumo, no esos tres fósiles aferrados al poder. Más de 40 misiones de rango S completadas. Miles de tareas con clasificación A, B y C. San ostentaba uno de los récords más altos en la historia shinobi. Y ahora Hiruzen se atrevía a compararlo con esas viejas reliquias. Ni siquiera tú, Hiruzen, das la talla. Kij ya no tenía ganas de perder el tiempo. Con un simple movimiento de su mano, el cuerpo espiritual de Hiruzen fue sometido a la fuerza, quedando incapaz de hablar o moverse. Tienes una semana, dijo Kij con frialdad. Regresa a Konoha y renuncia como Hokage. Pásale el testigo a Nii-san, y en cuanto a esos tres, no hace falta que te metas. Porque pronto no podrás hacerlo. Una repentina oleada de energía mental brotó del cuerpo de Kij, impactando contra el espíritu de Hiruzen como un huracán. Pequeñas grietas se extendieron por la forma espiritual de Hiruzen, sus ojos se apagaron. Y luego se desvanece a negro. Tras estabilizar su propio espíritu, Kij devolvió con delicadeza el cuerpo de Hiruzen al mundo real. Él no lo mató. Por muy corrupto y ambicioso que se hubiera vuelto Hiruzen, sus pecados no eran suficientes para justificar la muerte. Pero un hombre como él, que aún podía usar el chakra, jamás renunciaría al poder voluntariamente. Así que Kij tomó la decisión por él. Utilizó una ráfaga de su Haki del Conquistador, apuntando al chakra-yin de Hiruzen y destrozándolo, la clave para producir chakra mixto. Su cuerpo seguía intacto, seguía sano. Pero sin energía espiritual, ya no era un shinobi. Un método brutal, pero necesario. Incluso el propio espíritu de Kij sufría por la tensión. Aún así, al enfrentarse a un hombre como Hiruzen Sarutobi, valió la pena. Cerca de la medianoche, Kij finalmente regresó a casa y cayó en un profundo sueño. A la mañana siguiente, alrededor de las 9 de la mañana, 3 Chunin de élite de la guardia del Hokage se encontraban fuera de la habitación de Hiruzen en la capital. Provenían de clanes diferentes, Sarutobi, Aburame y Nara. Uno de ellos se inclinó hacia adelante, pegando la oreja a la puerta. Sigue respirando, pero no se ha movido en absoluto, murmuró. Comillas, ¿a qué hora se acostó anoche? El shinobi de Nara respondió, vi cómo se apagaban sus luces alrededor de la medianoche. Sarutobi suspiró. El Hokage, Sama debe de haber trabajado demasiado otra vez. Dejemos que descanse un poco más. Pero ese descanso distaba mucho de ser pacífico. A Hiruzen le dolía todo el cuerpo, sentía las extremidades como si estuvieran clavadas bajo rocas, cada respiración era un esfuerzo. Al mediodía, los guardias comenzaron a preocuparse. Irrumpieron en la habitación. Y encontró al tercer Hokage desplomado sobre su escritorio, con el rostro pálido y arrugado por el cansancio. Comillas, Hokage, Sama. Gritaban una y otra vez, y el pánico aumentaba con cada grito sin respuesta. Pero ninguno se atrevió a alertar al daimyo ni a difundir la noticia. Si se corría la voz, otros pueblos podrían mudarse. Afortunadamente, momentos después, Hiruzen abrió lentamente los ojos. Sintió como el chakra se desvanecía de su cuerpo y solo pudo esbozar una sonrisa amarga. Hokage, Sama, ¿se encuentra bien? ¿Deberíamos regresar a la aldea?, preguntó el guardia Sarutobi. Hiruzen asintió débilmente, con los ojos cerrados. Sin informar al daimyo, organizaron discretamente el transporte y abandonaron la capital ese mismo día. Mientras tanto, Kij acababa de despertar. Descansada y alerta. Tras asearse y comer algo rápido, se lanzó hacia el sureste, en dirección a un tranquilo bosque a las afueras del pueblo. Allí, en lo profundo del bosque, se encontraba la base oculta de Rot, la organización clandestina de Shimura Danzo.
Sin dudarlo, Kij destrozó de una sola patada el enorme árbol que custodiaba la entrada y se lanzó al pasaje subterráneo. Comillas, ¿quién anda ahí? Un shinobi de la raíz apareció en la oscuridad y lanzó un kunai con fuerza letal. Danzo lo había dejado claro, si alguien entraba sin dar la contraseña correcta, sería asesinado en el acto, sin hacer preguntas. Pero Kij ni se molestó en responder. Levantó la mano. Y con un solo golpe, el cuerpo del enemigo quedó destrozado. Las paredes del pasillo aparecieron repentinamente cubiertas de sangre y carne. Abre interrogación. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.